Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de Re:Zero. Viendo el arco 7 de la Tierra de los Lobos. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo me encargo de editar el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 1. Bienvenida y bautismo en Boyachia. Sosteniendo la mirada con un rostro imposible, Rem fue invadida por un extraño odio. Una negatividad antinatural y de peligros insondables que deberían ser simplemente inconcebibles para una persona sana. Odiar a tu espejo revela traumas y disconformidades. Una enfermedad que lleva trepando desde las profundidades de tu éter. Asfixiándote. Destruyéndote. Hasta que la piedad contigo mismo se carcome y te vuelves tu peor enemigo. El rostro más odiado que pudiste conocer. Rem llevaba luchando tiempo contra ese odio propio. Irónicamente, no porque ella quisiese, sino porque su amor nunca desearía verla así. Ella luchaba por iluminar la vida de su amado y su amado luchaba por iluminar su vida, aunque nunca lo hubiera merecido. Nunca lo mereció, nunca. Eso era un hecho como el fuego quema y la vida muere. Pero siempre luchó por ser merecedora de ese amor, y, desde que está en el teatro, juró más que nunca su inscripción a esa promesa. Ya no era su deseo, era su obligación moral, incluso si podía sonar intoxicante. Y entre esas dos bambalinas, retener su odio propio y mantener a la vez el apoyo a su amado, se abre paso un futuro bochornoso. Por todo, ¿por qué? Ver a esa Rem consolando a una asustada arzobispa trastocaba todo su sistema de valores. Manchaba cualquier esfuerzo. Destruiría su promesa. Era la mayor traición que pudo alguna vez sentir. Una traición apuñalando precisamente en su mayor desagrado. ¿Qué estás haciendo? Le gritó Rem, intentando levantarse del suelo, con las cadenas oxidando sus fuerzas. La extrañeza era reemplazada rápidamente por la rabia. Rem miraba a Rem como si fuese un animal rabioso. Lo era, en cierto sentido, pero esa rabia estaba transfigurándose en una entidad demoníaca cuyas manos casi matan a una inocente. Su boca trató de decir algo más allá de su presentación, pero la incomodidad de ver su versión olvidada la hizo dudar. No entiendo, ¿esta era Rem? ¿Ella, es realmente yo? Siguiendo un mismo procedimiento, Rem no podía asimilar a la sirvienta de pelo azul. Esa que era ella pero a la vez no, pues al hacerlo tendría que admitir que era esa. Esa bestia. Fue solo un instante, pero pudo darse cuenta de que su yo anterior estuvo a punto Spica, la niña temblaba en sus brazos, queriendo abrazar a su Rem en busca de una confirmación infantil. Spica quería asegurarse de que la Rem a su lado era su madre y no la anterior atacante. Le costaba darse cuenta de esa diferencia. No porque fuese tan tonta como para ignorarla, sino que el miedo se había filtrado en sus venas y en su sistema primario, corroyendo también toda la configuración de su mundo seguro. Mamá es segura, papá es seguro. ¿Verdad? Rem sintió una punzada en su pecho al ver a su Spica en ese nerviosismo latente. Ella había defendido a la niña en las peores situaciones. Se posicionó incluso en contra del chico de pelo negro para protegerla. Estuvo dispuesta a luchar contra el mismísimo mundo con tal de salvarla. Ahora, debía protegerla de ella misma. De su querida madre. Le daba igual si ella era su yo anterior. Un yo cuyos misterios seguían insondables en los pozos de su memoria. Se había metido con su hija. Solo por esa acción podría pudrirse en un embarcadero. Casi destruye los valores y los esfuerzos de Rem desde que ella despertó en Boyachia. Algo que, de hecho, originalmente temió que sucediese si volviese a recordar esa parte de ella. Ahora resulta que siempre tuvo razón en temer su regreso. ¿Cómo se atrevía a ponerle un dedo encima de Spica? Esa niña que ella y él habían salvado, era peor que un escupitajo en la cara. La había pateado de un balcón mientras le daba la espalda en un gesto de confianza. Se sintió realmente enferma. No te atrevas a mirarla así, bastarda, escupió Rem con asco auténtico. La otra Rem gruñó, con los dientes chirriando en un coro agudo. Ya no quería justificación de su yo amnésica. Solo quería molerla a golpes y ahorcar a la demonio de pelo dorado. Hermana, ante esta situación, Ram no estaba mejor. Estaba notablemente aturdida, pero manteniendo su serenidad con diligencia. Dirigió su mirada a cada una de sus hermanas, expresando en ella solo una idea sencilla. Tranquilízate.
Incluso si ambos no entendían a sus otros yoes, la calidez y confianza en su hermana mayor era un vínculo inconfundible. Ren podía dudar de cualquier persona, pero la poderosa atracción fraternal con Sunee-sama nunca desaparecería. Ese era el amor de hermanas. Yorna no sabía qué pensar de la situación. Ella, quien ha vivido siglos, ha sido sorprendida como muy pocas veces ha pasado. Estar en un sitio de este calibre era pisar un extraño territorio divino, donde lo que parecía imposible se destruyó. Y, en el fondo, ¿qué le importaba? Pues ahí estaba su querida hija. Tan radiante, tan fragante, y tan hermosa como la última vez que pudo verla. Esa vez en la que ella falló como madre, siempre se muestra que sus pecados nunca tendrían redención. Sin embargo, ahí estaba. Un pecado al que podía ayudar. Una hija a la que podría expresarle su cariño de modo más sincero, incluso si esa hija no quería. Yorna-sama, Tanza miró a su señora con aprehensión. Supo los sentimientos lagrimosos y dolorosos que debían estar carcomiéndola por dentro. Estoy bien, Tanza, intenté recuperar inútilmente la compostura. No engañaba a la chica ciervo, así que recibió un apretón de mano suya para aliviar parte de su pena. En ese momento, la chica ciervo decidió también mirar a un lugar particular. Él entonces no es mi Schwartz-sama, pero no importa, Schwartz-sama siempre es Schwartz-sama. Tanza miraba fijamente a un recostado chico entre dos asientos, con Beatriz sentada en su regazo. Tanza infló una de sus mejillas al ver que ese espíritu siempre está acaparando a su querido señor tanto en su presente como en el pasado. No entiendo nada de nada, ¿y tú, Tarita? Estoy igual de extrañada que tú, hermana. Pero descubriremos cosas de Subaru, es lo que importa. Uy, sí. Será importante. Si puedo ver más esos sexys ojos, no me quejo. Aun si no comprendía, mi Zelda vio una oportunidad más de disfrutar a ese lindo chico de pelo negro. Tarita apoyaría esa emoción de su hermana, aunque no por tener alguna emoción por ese chico. De todos modos, ya tenía a alguien mejor en su corazón. Cariño, aquí estabas. De repente recibió un abrazo a un costado suyo, viendo a Flop, su esposo, con su típico ánimo. Su sonrisa soleada fue demasiado para ella, ruborizándose. Mi Zelda soltó una pequeña risa, orgullosa de ver a su hermana tan feliz e hipnotizada. De cualquier manera, el más cauto seguía siendo Vincent Boyachia. El emperador supuso tontamente que nada más podía sorprenderlo estas semanas. Rezar por paz pasajera era una incesante, por lo que parece. Ya sabía que los dioses y los entes del bien eran fantasmas y quimeras estúpidas. No obstante, conocer la historia de este chico de pelo negro no era desagradable. Lastimosamente para usted, ya conozco su historia. Más bien, conozco lo que necesito. Sé bien quién es Natsuki Subaru, puede ser, emperador de Boyachia. Pero toda la historia puede tener más secretos y enigmas de lo que usted supone. Algunas veces, revelando complicidades de usted y otros bajo su mando en cuanto al sufrimiento de ese chico. ¿Sufrimiento? Medium preguntó con preocupación. Por último, el director no quiso decir nada más, hallando silencio. Las cadenas se desmaterializaron una vez que se calmaron todos en la sala. Rem se puso de pie y solo dirigió una mirada de engaño a su otro yo antes de ir a sentarse. Shaula se puso de pie y se dio medio vuelta, antes de otra vez darse cuenta media vuelta y echarse a correr donde estaba Spica. Las ataduras reaparecieron y se quedaron unos segundos más retorciéndose en el suelo. Jajaja, eres una tonta, se rió Cecilus, que no había dejado de forzar desde que fue aprisionado. Por esa razón seguía en el suelo, cara a cara con la proclamada sabia. El espadachín no quería rendirse en tratar de zafarse con sus propias fuerzas, revolcándose en su miserable intento. ¡Ah, cállate tú, maldito pez espada! Un miembro de cada bando fue a agarrarlo y llevárselo a cuestas a su lado. Emilia en el caso de Shaula y Tanza en el caso de Cecilus. Deben tomar asiento, les recomendó Crush, nos gustaría explicarles algo muy importante sobre Subaru, pero, de pronto, la pantalla comenzó a emitir pequeños destellos. No creo que nos deje tiempo. El director hizo esto con cada nuevo integrante. Nunca dejaba tiempo para explicar cuidadosamente las circunstancias que rodeaban a Natsuki Subaru. Les tocaba esperar que hubiera pausas, y tal parece que este sería el mismo caso. Esa metía nos mostrará su aventura, ¿eh? Exacto, emperador Vincent, le respondió Julius, siendo tan formal como pudo. No hay más que decir, entonces, terminamos esto. Tengo un imperio que gobernar. Vincent se fue a sentar cerca de Priscilla, quien no pudo evitar ojearlo. Pronto le siguió Yorna, acompañada de Tanza.
Medium hizo lo mismo para sentarse con su esposo. Flop, Tarita y Mizelda se sentaron en el fondo del teatro, sin un lugar particular de preferencia. Cecilus solo se empujó a cualquier asiento y lo convirtió en su trono. Finalmente, Spica y Rem no supieron dónde ir. Ram estuvo pensando unos minutos antes de indicarle unos asientos cerca del campamento de Emilia. Spica quería sentarse al lado de su padre, pero todos los asientos estaban ocupados. Por no olvidar el notable odio que los miembros de ese campamento emanaban. Así que se conformaron con sentarse en una cercanía de 3 asientos de distancia. Bueno, ya sé a quién le toca ir con el maestro ahora, ¿verdad, Beatrice-chan? Si le haces algo lujurioso al Subaru de Betty, juro que te coseré tu insignificante orificio inferior. Una Shaula nuevamente desatada estaba reclamando su turno. Beatrice resopló molestando y ganó a regañadientes. Seguía siendo afortunada de ser la primera entre tantas chicas. ¿Cómo que tú? Rem no pudo terminar su frase. Observó estupefacta a la semidesnuda mujer levantar a Subaru y colocar su cara entre sus senos, a la vez que colocaba sus manos detrás de su espalda, y tal vez más abajo. Oye, ¿qué? Los ojos de Rem casi se salen de sus órbitas, completamente avergonzada. Tenía una sensación sin nombre contorsionando su corazón al ver a esa mujer siendo tan atrevida con él. ¡Ey, yo también quiero eso, desgraciada! Mizelda gritó con rabia, como una niña que perdió un chupete. No sé quién eres tú, pero el sorteo por Master ya se decidió. No sé qué sorteo hablas, pero más vale hacer otro. Ambas mujeres intercambiaron una feroz batalla de miradas. Rem no supo qué sentir al respecto. Rem y Emilia, por el otro lado, estaban sentados con clara intriga de quién rayos era esa amazona. ¿No pudiste evitarlo, eh? Fue el pensamiento unánime de ambas ante una nueva competidora. Una de las pocas sensaciones melancólicas que se permitieron experimentar antes de presenciar este futuro impensable. Rem se ajustó en su asiento. Abrazó a Spica. Miró hacia adelante. Preparada o no, iba a presenciar esta historia desde su punto de vista. No habría muchas diferencias, ¿verdad? No sabía qué tendría que temer, si no fuera por los ojos temblorosos de todos cuando la pantalla se iluminó brevemente. La pantalla se ilumina mostrando a una Ran desorientada y a una Emilia preocupada, tomando a Ran del hombro. Tras ver las ruinas derruidas de la antigua habitación verde de la Torre de las Pléyades, Ran parece incapaz de contarle lo sucedido a su señora, quien pregunta por Subaru y Rem. Oh, así que empieza aquí. Emilia abrió los ojos con auténtica sorpresa. Hubiera preferido iniciar desde la perspectiva de su caballero, pero entienda qué estaría haciendo su grupo era otra parte importante de las exhibiciones. ¿Así que él estaba aquí antes? Interrogó Vincent a los caballeros de Lugnica. Sí, su majestad. Subaru estaba en la expedición de las Pléyades cuando fue teletransportado por Volcánica, el dragón divino. Incluso él quiere expulsar a un ser tan molesto de sus tierras. Vincent observa la extraña metía y encontré interesante esta información ofrecida. Había misterios en la llegada de Natsuki Subaru a Boyachia, y ahora resulta que llegó por medio del dragón divino de Lugnica. Tal acto se sintió como una infracción de la soberanía imperial. La Come Estrellas podía infringir las fronteras a un nivel más restringido, pero el dragón divino superó con creces esa capacidad. Un nivel insultante. Era injusto que alguien con tal capacidad de transporte existiese, pudiendo ser una catástrofe para cualquier oponente en la logística. Rem asimilaba las imágenes del extraño artefacto con mayor atención que todos. Esto explicaba parte de las razones siniestras que la llevaron al imperio. Pero estas explicaciones no eran en sí toda su sorpresa. Nunca había pensado ver un artefacto de este calibre en su vida. Si bien su vida había sido corta, ya había visto tantas cosas en estos meses que pensó volverse menos volátil. La pantalla, en contra de sus creencias, demostró que la sorpresa siempre podía existir. Suponían que así vería todo el viaje de ese hombre. Luego, se puede observar al grupo de la exploración de la Atalaya reunido en la misma torre. Intentan aclarar qué acaba de suceder con aquella sombra misterio que se tragó a Subaru y Rem. Comenten la situación peculiar de Volcánica, cuya respuesta contrasta con su supuesta senilidad. ¿Senil, eh? Maldición. Fue la frustración interna de Julius la que más se incrementó en contraste con los caballeros y las candidatas al trono, excepto Emilia, por su inocencia, y Priscilla, por su diversión. La princesa del fuego distinguió el brillo de interés en los ojos de su hermano. Ciertamente, una información comprometedora del reino de Lugúnica al alcance de su mano.
Julius era formal con el emperador y nunca le faltaría el respeto. Eso no hacía que su prioridad fuera él ante su reino y su deber. Primero caballero del dragón, después diplomático. Por eso, con el enorme peso de su responsabilidad, tuvo un profundo malestar al darse cuenta de algo obvio. Vincent iba a tener un acceso privilegiado a todas las candidatas y los secretos del reino. La pantalla iba a volverse en contra de ellos a medida que transcurriese el tiempo. Julie, es de otro tiempo. No es nuestro emperador, así que relájate. Adivinando los desvaríos de su caballero, Anastasia agitó su mano y despejó sus incordios mentales. Agradeció el gesto de su señora, pero no calmó sus aguas internas. De su tiempo o de cualquier otro, por alguna razón se sintió responsable de algo que trascendía su propia existencia. Aunque eso no era nada nuevo, Julius siempre trascendía su honor como caballero de los caballeros por encima de la memoria, la tierra y la época. La afirmación de su dama no calmaba de todo su corazón. El único que podría haber lidiado con una situación tan abrupta como esa era Volcánica. ¿Qué habría sido de ellos si el dragón no hubiera disipado la sombra que se cernía sobre ellos? Aún así, ¿no pudimos empezar a saltar de alegría? Había un montón de ellos. Pero todos fueron hacia Oni y San y esas cosas. Anastasia. Meili-chan. Meili. Ah, mis disculpas. Anastasia. Meili-chan, necesitas controlarte más, suspiró la cansada Petra, escuchando un resoplido de fastidio de la domadora de bestias. Yo también estaba afectada, murmuró, desviando la mirada. Apreciaba que su otro yo consideraba un Subaru. Aún así, sus comentarios eran secos y poco gentiles. En retrospectiva, los que recibieron el daño de esa sombra fueron los dos del campamento Emilia, Subaru y Rem. Por lo tanto, el daño que sufrió el campamento Anastasia fue prácticamente nulo. Anastasia. Aunque no es como si pudiera decirlo realmente, después de todo, todos viajamos juntos. Oh. Anabo, ya hiciste nuevos amigos. Ricardo. Los trillizos rieron suavemente ante su malhumorada dama. Julius se permitió sonreír. Anastasia está conmocionada, algo inusual en ella. Pero también tiene curiosidad por la tranquilidad aparente de Beatrice. ¿El vínculo de Subaru con Beatrice? Adivinó con rapidez la mercante a diferencia de su contraparte en la pantalla. Ella estaba tranquila en comparación, por lo que era injusto denigrar las capacidades de su yo futuro. Sí, niña, el Subaru de Betty puede ser sentido por ella sin importar la distancia. Es un vínculo que une nuestros seres. Creo que ese hombre lo comentó una vez, intentando hacer memoria. Rem puso una mano suya en su mandíbula. Rem escuchó la indiferencia a la hora de referirse al chico de pelinegro, por lo que no evitó replicar. Subaru-kun. Subaru-kun. Rem mostró sus dientes y casi se levanta de su asiento. Los boyachiamos abrieron los ojos con clara sorpresa. Su Rem distaba mucho de este Rem original. Rem cerró la boca ante la sensación rabiosa de su contraparte. Ahora entendía por qué ese hombre hablaba tanto de su relación. Por unos momentos, miró a esa mujer con unos ojos de pura frustración y resignación. Así que, esta era yo. El yo que, él amo. Anastasia. Beatrice-chan, ¿estás bien? Ah, espera, no es propio de mí usar una palabra como bien. Pero aún así, ¿no te has asustado, no? Beatrice. Que Betty entrara en pánico no significaría que Subaru y Rem volvieran, de hecho. Ahora mismo, el problema principal es arruinar nuestro primer movimiento por el pánico, supongo. De hecho, me gustaría evitarlo específicamente. Anastasia. ¿Primer movimiento? ¿Te refieres a Emilia? Traer de vuelta a Subaru y Rem. Tomando medidas al respecto, ¿sí? Emilia lanzó una mirada intensa a Anastasia, llena de convicción. Ran parecía emitir la misma confianza. Ja. Esa mirada sí es digna mitad demonio, alabó Priscilla, humedeciendo sus labios con una lengua probando un nuevo desarrollo de personalidad. Yorna, a su lado, cambiaba su atención de la pantalla a Priscilla constantemente. Quería decirle algo a su hija, pero la situación y el contexto detrás de sus palabras era turbia neblina. Ram nunca pierde la paciencia a no ser necesario. Si ahí hubiera Otto y Garfield, habrían llorado como bebés sin su papá. No soy tan llorón. ¿Y, qué te pasa? Soy mayor que Natsuki-san. El alcalde llorón será. Manteniendo su elegancia y recuperando confianza, Ran cruzó sus piernas e hizo un gesto digno. Otto se quejaba con sus brazos agitándose, mientras Garfield solo se avergonzó y cambió su mirada a cualquier otro punto de la sala. Es un llorón, pero ese bello rostro no se ensuciaría solo por algunas gotas, comentó Mizelda sin pudor.
Otto casi se atraganta al escuchar la palabra bello salir de la boca de una mujer tan encantadora. ¿En serio, qué papel tendrá ella en el futuro? No me suena a alguien como ella en el estatus alto del Imperio Nia. Ferris observó curioso a la amazona, formulando algunas teorías en su cabeza. Crush también evaluaba su posición en el Imperio, y queriendo, por puro interés sin sustento, saber su relación con Subaru. Solo por interés estratégico, por nada más. Absolutamente nada más. Ella era un misterio para gente extranjera. Parecía salida de la nada, o de algún rincón perdido en la naturaleza. Anastasia. Rayos. Creí que te ibas a desanimar, pero qué cara tan rara tienes. ¿A qué te refieres? Emilia. En realidad no es nada complicado. Subaru y Rem terminaron siendo tragados por esa sombra y arrebatados de nosotros. Volcánica sí la ahuyentó, pero fue un poco lento. Aún así, Ram. No murieron por eso. Estoy seguro. Ram se toca su frente, dándole una pista a Anastasia sobre por qué está tan segura de sí misma. Anastasia. La tribu Only, ¿no será la sinestesia de las hermanas? ¿Dices que tienes un vínculo con Rem-san? Ram. Sí, es cierto. Rem está viva, no tengo ni idea de Barusu. Beatrice. Subaru también está bien, supongo. Betty puede garantizarlo, de hecho. Ram sintió un nudo en su estómago. Nunca iba a cambiar su modo de ser con Barusu. Iba a ser la hermana mayor apropiada para su hermanito. Sus bromas, su acoso, no se desvanecerán. Natsuki Subaru trabajó para preservar su relación. Esa relación. Podría ser egoísta para una pecadora como ella, pero nunca quisiera cambiar su modo de ser con él. Ella haría todo para respetarlo, claro. Y todavía más con todo lo visto. Es un héroe. Mujeriego, pero héroe. Pero ¿cómo debía de seguir tratándolo de ahora en adelante? Julius. En cuanto a Subaru, tenemos su conexión con el contrato de Beatrice Sama, y... En cuanto a la señorita Rem, tenemos la sinestesia de la señorita Ram, vale la pena creer en ambos. Además, a mí también me gustaría tener esperanza. Anastasia. ¡Qué honestidad! Bueno, de cualquier manera, yo también preferiría que Natsuki-kun y Rem-san estuvieran sanos y salvos. Anastasia acarició su bufanda después de que Julius respondió, como si quisiera decir que acercarse demasiado a ellos sería un problema. Por el momento, colaboraban con el grupo de Emilia, pero el hecho de que compitieran entre sí en la selección real no había cambiado. No quería que se equivocaran y que eso agravara sus problemas. Sin embargo, era precisamente porque luchaban entre sí que debían pagar sus deudas sin falta. Anastasia bajó la mirada, completamente disgustada consigo misma. ¿Solo deudas, en serio? Sin Subaru, no estaría viva. Ni ella, ni Echidna ni Julius. Sin ignorar el hecho de que Subaru pudo encaminar a su caballero a superar su depresión. Subaru demostró que los quería. La calidez de esa sensación era tan rara, profana, pero agradable al final. Su corazón de acero y su juicio crítico por sus intereses eran sus queridas armas. ¿Y su humanidad? ¿Dónde estaba? Se asustaba de sí misma en ciertas ocasiones, deshumanizando personas como hacen los esclavistas, Meili. Y entonces... Es que es genial que Oni-san y los demás estén vivos, pero, ¿dónde están? Al no poder interpretar el ambiente con buenos ojos, Meili les preguntó eso mientras jugaba con el pequeño escorpión carmesí balanceado sobre su cabeza. Julius abrió la boca en respuesta a su pregunta y comenzó a hablar. Julius. Bueno, aunque no podría explicarlo con mucho detalle, esa sombra era producto de la magia Yin, o al menos, del atributo Yin. Debería ser la misma que encierra a personajes como la bruja de la envidia en su santuario y Royal Pard en el carruaje del dragón. Si suponemos que es así, entonces, en cuanto a nuestro experto residente, Beatrice. Supongo que es Betty. De hecho, mis pronósticos no son muy diferentes al de Julius. Esa cosa era un trozo de Yin, supongo. De hecho, es casi como un Shamak al que le han dado dirección. Echidna. ¿Shamak? ¿No es esa la magia básica del atributo Yin? ¿Cómo era entonces tan poderosa? Beatrice. Sabía que muchos humanos lo malinterpretarían, ya que casi nadie lo usa. Sin embargo, es preocupante que incluso tú lo pienses así, siendo un espíritu como yo, de hecho. Beatrice miró con reproche a Echidna, quien había adoptado su forma de zorro blanco, lo que la hizo encoger la cabeza. Suspirando ante su reacción, Beatrice levantó un dedo y dijo: ¿Puedo, supongo? Beatrice. La cualidad especial de Shamak reside en la separación, de hecho.
Un shamak de bajo grado separa el cuerpo de la conciencia, mientras que un shamak de alto grado desgarra el espacio, supongo. El cruce de puertas de Betty es una de esas aplicaciones, conectando dos habitaciones y logrando algo parecido a la teletransportación, de hecho. Qué interesante, Vincent no era de quienes despreciaban habilidades útiles incluso si eran infravaloradas. No era la persona típica que reducía su visión del mundo a lo que decían otros sobre algo. Cualquier entidad, sustancia, tiene secretos de potenciales intensos con el calibre correcto. Solo hacía falta un ojo dispuesto a ver y unas manos dispuestas a probar para modelar arte o una monstruosidad. A su pesar, esta actitud no impedía que él hubiera podido errar e ignorar deliberadamente la magia Yin. Solo por rumores del pueblo. Si pudiera teletransportarme, Reinhard murmuró dubitativo, teorizando cuánto bien haría si estuviese en varias partes a la vez. ¡Ay que la chingada! Ahora quiere convertirse en Dios. Al escuchar sus palabras y solo pudo imaginarse a un omnipresente Reinhard, él debía tener límites a su magnificencia. Ram. Ese era el artilugio que Beatrice Sama había instalado en la mansión anterior. Era un fastidio tener que llamarla para las comidas, así que, para ser sincero, ya me había hartado. Beatrice. Supongo que a Betty le molesta mucho que digas eso con tanta sinceridad aquí y ahora. Creo que lo siento, pero las disculpas pueden esperar. En fin, Shamak, en esencia, puede separar el espacio del espacio si así lo desea. Además, puede separar objetos, sin importar lo fuertes que sean. De hecho, es la especialidad de la bruja de la envidia. Anastasia. Por tu explicación, ¿no estás diciendo que Natsuki-kun y Remsan se han dispersado en pedazos? Señora Anastasia. Anabo. Jefa. Anastasia otra vez miró hacia abajo, decepcionada de sí misma. Sé que quieres ser práctica y pensar lógicamente, pero no digas algo así. Rem tembló en su asiento. Eso no era posible, ¿no? Nunca existió ese riesgo, ¿no? Yo nunca explotaría por algo así, declaró Cecilus con seguridad mientras se acostaba de cabeza sobre su asiento. Parecía un trapecista con la cabeza apoyada en el cojín. Sin duda alguna, se estaba aburriendo. Beatrice. Lo que mencioné ahora mismo era una alegoría, supongo. Al menos, esa sombra no estaba destinada a destruir a Subaru y Rem. Pero los llevaría dentro y los llevaría a algún lugar, supongo. Echidna. En algún lugar, a través del espacio, en esta situación, imagino que sería hacia donde ella está. Ram. Después de todo, está el asunto del miasma de Barusu. ¿Miasma? El olor de la bruja está presente en Subaru, su majestad. Reinhard aclaró la duda de Vincent. Pensaba que eso sería todo. Hasta que notó varias emociones emergiendo del emperador. Sorpresa, intriga, temor, precaución, parecían los sentimientos de alguien quien tuvo una revelación. Emperador Vicente. Estoy bien. El emperador ocultó lo que sintió en estos momentos lo mejor que pudo. Sin dejar, por ello, de unir puntos en su cabeza, como quien completa un gran esquema detectivesco. Yorna, por el otro lado, abrió sus párpados al máximo. Recordaba un evento catastrófico. Recordaba una enorme criatura oscura. Recordaba quién fue el detonante. No obstante, desconocía qué era esa oscura explosión de maldad y desgracias. Al menos, lo había desconocido hace poco. No será. ¿Por qué? ¿Qué hace dentro del chico? No puede ser. Es imposible. ¿Por qué estaría ahí? Ram. Todo lo que sé sobre el miasma es que atrae a las bestias, y que las personas que están conectadas con el culto de la bruja a menudo lo emanan a raudales. Eso es más o menos todo. Emilia. Aunque Subaru ha sido perseguido por bestias varias veces, no tiene nada que ver con el culto de la bruja. Entiendo que sea bastante sospechoso, pero, Anastasia. No hay necesidad de preocuparse, no te preocupes, no estoy poniendo en duda eso ahora, Emilia-san. Emilia. Ah, ¿sí? Menos mal. Subaru es un buen chico, así que, Emilia se dio una palmadita en el pecho en señal de alivio. Sin embargo, el problema seguía ahí. Tal como Anastasia había dicho, la idea de que Subaru estuviera vinculada al culto de la bruja ya no existía en ella. Sin embargo, el hecho de que desconocieran los orígenes de Subaru aún le generaba dudas. No creía que Subaru tuviera malas intenciones. Sin embargo, también existían malas intenciones inconscientes. Existe la posibilidad de que, detrás de todas sus buenas intenciones, la existencia de Subaru fuera en sí misma una bomba de tiempo. Crush, Anastasia y Priscilla encabezaban el mismo pensamiento.
Sabían que Subaru impediría algún plan perverso que hubiera con su propia existencia. Demostró ser capaz de tomar las riendas de su destino en incontables ocasiones. Por el contrario, Vincent empezó a sentirse levemente afectado por cómo una fila de ideas se sucedían consecutivamente de manera atropellada, con un eje central en una bondad que ya le parecía contraproducente, pero ahora, era peor de lo que nunca podría imaginar. No te precipitas, estás trabajando con información a medias. Por más convincentes que sean los puntos, todavía es pronto. Era capaz de apostar de ser necesario en una lucha. Si era necesario, se aseguraría que el riesgo compense y funcione a las mil maravillas. En cuanto a formular teorías, no iba a precipitarse si nada estaba en peligro, de momento. Se aclararía las dudas viendo esta misteriosa pantalla e interrogando como sea a las personas de este encierro. Anastasia. Sí, sí, así que tu preocupación es innecesaria, lo entendí por cómo empezaste la frase. La sombra que se tragó a Natsuki-kun y Rem-san fue la que los llevó a algún lado. La verdadera pregunta es, ¿dónde? Echidna. Además de lo que pasó debido a que la respiración de Volcánica interfirió con ello. Beatrice y Ram, quienes estaban vinculados con Subaru y Rem respectivamente, probablemente tenían una idea aproximada de su desfile. Emilia. Por favor, ustedes dos, ¿dónde están Subaru y Rem? Díganmelo, por favor. Beatrice y Ram intercambiaron miradas, tras haber vuelto hacia la sincera súplica de Emilia. Luego, tras unos segundos de silencio entre ambos, Beatrice. Está en el sur, de hecho. Ram. Ram también siente que va en la misma dirección. No estoy seguro de su posición exacta, pero creo que está bastante lejos. Emilia. Sur. Al sur de aquí tenemos él, todos sabían dónde había acabado Subaru, no era necesario escucharlo. ¿Qué rayos pensaron el dragón divino al hacerlo? Otto se frustró. Deja de estar presente un arco y Subaru termina en otra nación. ¡Qué maravilla! Solo de pensarlo le urgía unos buenos tragos. Vincent no sabía si estar agradecido o no, en el fondo, de que así acabasen las cosas. Por otro lado, él tenía un terrible disgusto por el llamado destino. Lucharía con todas sus fuerzas contra esa abominación esotérica. Incluso si alguna vez experimentase fracasos, gracias a Natsuki Subaru y Chisagol, no temía un callejón sin salida. Ya no, nunca más. Los miembros de la expedición llegaron en conjunto a una misma conclusión. Meili no mostró signos de entender al completo las implicaciones, en cambio el resto sí. ¿Por qué es importante? La Meili en la pantalla no estaba mejor informada. El Imperio tiene malas relaciones con Lugúnica, son casi enemigos históricos. Petra hizo el trabajo de aclararle sus dudas. Mientras tanto, Flop pareció recibir una iluminación, por un momento dejó atrás una creencia repetida por tanto tiempo que se había vuelto en su chiste personal. Así que por eso se convirtió en esposos. Rem no pudo evitar hablar en voz alta y salirse un gritillo emocionado. Oh, esposas han dos, o esposas han uno. Así son ustedes en el Imperio. Rem se ruborizó. Una pequeña sonrisa tonta se fue. Imaginar una escena de ella y Subaru conversando, llamándose mutuamente esposo o esposa, era cosa de un sueño. Su sueño. Fue una tapalera, en realidad no nos casamos. Sacándola de su fantasía, Rem miró con ojos de traición y rechazo a aquella mujer de sus carnes. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Eh? ¿Qué? Rem se puso nervioso ante los ojos inquisidores de su yo original. No tenía ni la idea más remota de cómo interactuar consigo misma. La primera impresión fue pésima. Las impresiones de ahora no mejoraban en absoluto su relación. ¿Fue mala idea ser sincera con la situación de ellos dos, de alguna manera? ¿Por qué sintió que algo menos serio había transformado el rostro de su otro yo en una cara de derrota y reprimenda? Qué bueno, si no, le habría roto los dientes a Barusu. Ram apretó sus puños entre sí. Sonó el crujido nítido de sus dedos contrayéndose. ¿Casarse con su hermosa hermana que apenas despertaba de un coma? Menudas agallas. No es necesario que llegues a esos extremos, Mee-sama, Anastasia. Si no me equivoco, el reino de Lugúnica y el imperio Boyachian, al sur, firmaron un pacto de no agresión que duraría toda la selección real. ¿Verdad, Julio? Julio. Correcto. Supongo que no lo sabrías, pero también fui allí para cerrar el acuerdo. Reynard, Ferris, los demás y yo conocemos al emperador en persona. Emilia. Por lo que oí, estábamos en muy malos términos con el imperio. Pero, si hiciste eso, ¿estamos bien con ellos ahora? Así que si fuimos a buscar a Subaru y Rem, Julius. No, eso no va a funcionar.
El Imperio ha prohibido los viajes entre él y el reino desde hace varios meses, por el momento. Debido a la selección real, ocurrió lo mismo con el reino sagrado de Gusteco en el norte. Sin embargo, ya han levantado la prohibición, Echidna. Supongo que eso significa que el que inició el imperio no ha sido cancelado. Aunque viajamos a la Atalaya, así que por eso no tenemos la información más reciente, así que si la situación allí no ha cambiado, Emilia. Ir allí para ayudar a Subaru y Rem será difícil. Julio. Sí, desafortunadamente. ¿Logramos ir? Esa fue la única pregunta importante para Emilia. Sí, lograron llegar y ayudar a Natsuki Subaru y la doncella, aunque también a todo el imperio. Las últimas palabras del emperador insinuaron un mal presagio. Disculpe, emperador, ¿de qué modo ayudaron al imperio? Lidiaron con el gran desastre. ¿El gran desastre? Repitió Crush, manteniendo la respiración. Es extraño explicarles esto, porque sentimos que estuvieron ahí, la mayoría de ustedes. Pero sabemos que no son los mismos, así que, como diría Schwartz-sama, se lo resumo así nomás. El imperio sufrió el ataque de los muertos vivientes liderados por la bruja Sphinx. Su ataque iba a destruir el imperio, pero Schwartz-sama con Spica-chan salvaron el imperio y puede que el mundo, sin olvidar a Priscilla-sama. Demasiada información que procesar. Todos parpadearon incrédulos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo fue que? ¿Cómo pudo complicarse tanto la cosa? Un día más para una diosa. Nada relevante. Prisca, no digas es. No me dirás que puedo expresar o no, madre. Wilhelm agarró firmemente su espada al escuchar Sphinx. Iba a hablar, hasta que una voz se adelantó. La bruja Sphinx. La bruja que participó en la guerra semi-humana. Julius despertó su lado fanático de la historia con una pasión arrolladora. Wilhelm suspiró, porque que Pasin, tena su presencia maligna entre los vivos. ¿Cómo es posible? Se suponía que estaba muerta. No lo estaba, y costó mucho que se queda, Vincent observó curioso a Julius. Recién se dio cuenta que lucía diferente al sujeto que conoció. A su versión del caballero entre caballeros. Y si era del pasado, entonces era recordado entre los presentes. Igual que Rem. ¿Tiene que ver con el asunto de los? Rosual puso su interés en la conversación desde que mencionaron al clon defectuoso de Ryuzu Meyer. Zombies. Medium se alzó con diversión y corrigió al mago de la corte. Vincent vio de reojo a su esposa y chasqueó su lengua por la molestia. Eso es irrelevante, le susurró Vincent a Medium, para luego seguir hablando. Sí, exactamente. Sphinx no solo revivía a otros. Era capaz de revivir a sí misma. Así que acabar con ella no fue sencillo. ¿Y cómo fue que? Disculpen, la voz del guardián volvió a resonar. Les he dejado contar ciertos eventos del futuro entre ustedes, pero no pueden contar cada detalle. Habrá cosas que desconozcan. No obstante, preferiría que guardaran las explicaciones más extensas para más adelante. Si usted lo dice, guardián Sama. Rosual ya tenía suficiente información con la que trabajar. La niña ciervo confesó la importancia del arzobispo. Si ella era descrita como clave, dudaba que no tuviese que ver con Sphinx. Emilia. Tenemos que actuar rápido. Recibiremos la sangre de Volcánica y se la llevaremos a Pristella, luego llevaremos a la gula que capturamos a la capital real, ¿sí? Beatriz. Emilia. Lo sé, Beatriz. No puedo evitar sentirme muy impaciente. Pero no podremos ayudar a Subaru y Rem, ni aunque nos apresuremos, tenemos que mantener la calma. Sin embargo, la tranquila decisión de Emilia sorprendió a Anastasia, justo cuando parecía que iba a entrar en pánico. Asintió con decisión hacia Beatrice, igualmente sorprendida. Le temblaban los ojos, le temblaba un poco la voz, pero se esforzaba al máximo por controlarse. Fue como si estuviera diciendo que no iba a cruzarme de brazos y quedarse sentado ni un segundo si eso significa recuperar a Subaru y Rem. Emilia. Ustedes dos, Subaru y Rem deben estar juntos, ¿verdad? Ram. Acabo de comprobarlo con Beatrice Sama, creemos que probablemente lo estén. Emilia. De acuerdo, entonces, si ese es el caso, estoy segura de que Subaru hará todo lo posible para proteger a Rem. Por eso no tenemos que preocuparnos por Rem. Aunque Subaru da un poco de miedo. Rem protegerá a Rem y Subaru a Rem, me parece bien. Ram se acercó consigo misma al concluir cómo debía ser el asunto. Si Baruso no hiciese tan buen trabajo, lo castraría. Como buena hermana que era. Nee-sama, ya deja de bromear. No bromeo, Rem.
Tu querida hermana es sincera. Por la sinestesia, ambos Rem sabían que era mentira. Su corazón palpitaba angustia por ambos seres queridos. Pero ella no lo confesaría ni ante un jurado popular. Subaru me protegió bien, hermana. Pero, no debía hacerlo. Rem se atrevió a hablar, con una mirada despectiva consigo misma. Curiosamente, fue el único momento donde Rem pudo reconocer algo de sí misma en ella. Anastasia. Dicho esto, supongo que solo podemos confiar en la agudeza mental de Natsuki-kun. Emilia-san tiene razón, lo que no podemos hacer es quedarnos aquí quejándonos y gimiendo dentro de la torre. Tenemos que darnos prisa. Julius. Entendido alto y claro, Beatrice-sama, infórmenos si hay algún elemento preocupante. Beatrice. El cuerpo de Subaru, supongo. De hecho, la puerta de Subaru no puede expulsar maná por sí sola, ya que está rota. Si lo dejamos solo mucho tiempo, supongo que explotará debido a un bloqueo de maná. Anastasia. Ya veo. Estoy en la misma situación, así que puedo estar al mismo nivel que Natsuki-kun en ese aspecto. TSK. Julius chasqueó la lengua con molestia. Ricardo le tuvo que dar palmadas en el hombro para apaciguar su indignación. Anastasia rezaba que su otra yo nunca haga enojar al emperador. Demasiada información frágil para ser usada en su contra. Equidna. Anastasia. Lo sé, lo sé. Respecto a nuestros problemas, ¿no vamos a hablar de ellos por separado un rato después? Dejando eso de lado, no parece que tengamos tiempo para relajarnos. Anastasia juntó las manos y todos los demás asintieron ante su señal. Su objetivo era buscar el desfile de Subaru y Rem, ambos desaparecidos. Para ello, debían regresar de la atalaya de las Pléyades lo antes posible para reunir también un grupo de búsqueda. Además de eso, necesitaban cumplir uno de los objetivos principales por los que habían venido a la torre. Meili. Las cosas están tan agitadas, que casi siento que me voy a desmayar, Emilia. Lo sé, ¿verdad? Aún así, Subaru y Rem deben estar pasándola mucho peor. Incluido desde antes, Rem había aceptado lo querida y amada que era en el campamento de la semielfa, gracias al testimonio de ese hombre. Pero verlo en esta singular pantalla, enterándose del minuto a minuto de su desaparición y la reacción angustiosa de todos, transmitía una calma y dicha de la que no se sentía merecedora. Ran sintió por su conexión fraternal estas emociones. No pude evitar sonreír. Meili. Ahora que lo pienso, Ramone-san, ¿les cuentan sobre esa cosa? Ram. Todavía no lo he hecho. Anastasia y los demás. ¿Esa cosa? Todos sabían que era esa cosa. Instintivamente, miraron en su conjunto a la arzobispa, la cual era protegida de las miradas por Rem. Ram. Emilia-sama, aunque todavía no estoy 100% seguro de esto, los que fueron tragados por la sombra y arrojados al imperio pueden no ser solo Barusu y Rem. Emilia. No solo ellos dos, pero tú, Patras Chechan y Neili también están presentes, así que no deberían estar todos los que estaban en la sala verde. Meili. Bueno, una chica apareció de repente, antes de que esa sombra entrara como un rayo. Y además, según Onisan, era la tercera gula o algo así. Anastasia y los demás. ¿La tercera gula? Uawuru, Spica supo que hablaban de ella. Más concretamente, de su anterior personalidad como arzobispa de la gula. No le gustaba esa conexión, porque se vinculaba a alguien que lastimó a su papá y a su mamá. Los ojos escrutando cada movimiento suyo, solo hicieron que ella quisiera llorar. Rem la atrajo contra su pecho, mientras pasaba la mano por el pelo. Tranquila, tranquila, eres buena chica, y así, la discusión creció en intensidad, sobre si debían enmendar sus acciones en el futuro y obtener de ella los detalles que Ram había mantenido en secreto sobre este asunto. Mientras eso sucedía, dentro del ahora caos convertido en la torre de vigilancia de las Pléyades, Emilia juntó sus manos en oración frente a su pecho, todo el tiempo mirando hacia afuera del enorme agujero donde una vez estuvo la habitación verde. Emilia. Por favor, Subaru, realmente espero que estés bien con Rem. Esa era la única preocupación de Emilia tanto en la pantalla como en el teatro. Emilia concordó y rezó una plegaria silenciosa, cargada de todas sus esperanzas. Mas no podía decir que esa oración pudiera servir en primer lugar, porque las circunstancias que les fueron reveladas por los boyachianos no eran estables. El capitán va a tener que cuidar de Rem, seguro hizo un gran trabajo. Garfield no se dejó desanimar. Alzó los brazos junto a una mimética Mini. Bueno, esposo Kun fue excepcional cuanto menos. Un ejemplo perfecto de cómo ser un esposo. Hasta me inspiró a mí. Flop agarró el hombro de Tarita.
Ella se sonrojó más ante el flamante Flop O'Connell. No se olviden de que sigue siendo Boyachia. Natsuki-san no debía tener un camino de rosas, Otto objetó la admiración en demasía de su hermano jurado. Quisiera ser tan entusiasta como él, pero, ¿cuántas veces habrá muerto? Esa frase sin contexto descolocó a los nuevos invitados, quienes no entienden en absoluto la oscuridad extensa de esa pregunta. ¿De qué hablas, ministro de Asuntos Internos? Vincent fue el primero en conjurar una pregunta autoritaria. Otto se puso nervioso. Soltó la frase como si nada. Claro, aún no hubo tiempo de aclararles ese detalle. Tal vez, ahora que veía a la pantalla ponerse negra, podría explicarlo, mientras la pequeña oración de Emilia se ahogaba en los cielos resecos sobre el mar de arena, al mismo tiempo muy, muy lejos. Demonios, maldijo en voz baja. Hubiera sido una oportunidad perfecta. El emperador no se quedó reservado, volvió a preguntar con un tono mayor lo mismo. Es un tema delicado, su excelencia, solo pudo decir ante su mirada. ¿Insinúa que soy delicado? ¿Qué? No. Solo que, Otto se mordió instintivamente las uñas. Sin querer, evocó desgracias de sangres y vísceras a su visión. Todas con un mismo protagonista. Todas con sus ojos tiesos en la infinitud del abandono. Disculpe, Su Alteza. Es muy, pero muy complejo tratar el tema. Solo digamos que preferiríamos hablarlos después, con más tranquilidad, intervino Reinhard rescatando a Otto. Estaba apacible. No era indiferente al tormento. Solo lo soportaba. Entendía, en todo caso, las incertidumbres de sus allegados. Solo evocar el tema, que seguía reciente y más doloroso tras apenas terminar el arco 6, traía visiones horripilantes de un futuro perdido. De todos los modos, luego podrían hacer una pausa y continuar más tranquilamente. Salvo el arco 1, el resto de arcos eran más tranquilos en sus inicios. Este no era diferente, ¿no? Querido hermano, ¿no te interesaría verlo con tus ojos propios? ¿La voluntad y el poder de este plebeyo? Sugirió Priscilla con picardía. Algunos en el teatro abrieron muchos los ojos al escuchar el uso de la palabra hermano. Claro, la había dicho antes, pero recién el shock dejaba de nublarles el juicio para ver con claridad las vinculaciones entre ella y el emperador de Boyachia. Esa bruja, Felt por fin tuvo una respuesta al orgullo desenfrenado de esa odiada mujer. Un Subaru al borde de las lágrimas mira a Ren con una felicidad abrumadora. La chica apenas es capaz de articular gemidos y letras. En ese momento, estaba muy aturdida y perdida en la confusión, así como el desasosiego producido por el miasma. Por lo que no se fijó en el rostro de ese hombre en ese momento. Pero, eres tan hermoso como siempre, Subaru-kun, fue el pensamiento de Ren mientras presionaba una mano contra su pecho. Latía con fuerza. Con suma expectativa. También, con algo de temor. Esperaba que no fuese tan mal como los invitados pronosticaron. Al menos, no al principio. Solo eso pedía esta doncella, Rem. M. Subaru. Te escucho, no hay necesidad de apresurarse, ¿de acuerdo? Rem, ¿qué intentas? Dímelo, como hubiera dicho él, pero al final lo cortaron. Una vez que se acercó a sus oídos lo suficiente para escucharla, su curso de pensamientos se detuvo cuando una mano empujó su cabeza y barbilla. Movimiento rápido del ojo. Emilia, quien estaba sonriendo, frunció levemente el ceño y deshizo su sonrisa. Beatrice, la cual estaba feliz porque el mayor sueño de su contratista se había concretado, dejó igualmente de sonreír y miró el movimiento con cautela. ¿Será eso? Vincent recordó con claridad que el caballero de la semielfa había tenido una reunión poca agraciada con esa doncella. Ahora suponía que iba a verlo. Rem, ¿qué estás haciendo? Quiso preguntarle a Garfield cuando vio ese movimiento irrespetuoso. Rem, mientras tanto, dejó de llorar. Su sonrisa se congeló en el aire. Como la sombra de un incendio, se grabó en su rostro un instante de felicidad que pronto se mancharía. Sus pupilas se contrajeron ligeramente. Su respiración se hizo fuerte. El corazón que tan deliciosamente bailó, ahora trotaba hacia todas las direcciones. Su corazón quería escapar, quería irse, porque, por instinto, sabía que algo iba a quebrarse. ¿Qué? Subaru. Rem. Subaru se encontró con su espalda sobre el césped, y Rem estaba sentada a horcajadas sobre él. Desconcertado, permaneció inmóvil. Rem lo observó fijamente, recorriéndolo de arriba a abajo con la mirada. Luego dejó escapar un suspiro silencioso y, Rem, ¿cuál es tu objetivo? Dime qué piensas hacerme ahora mismo. Subaru.
Rem. Te llamas héroe de repente Y. ¿Quién es Rem? Dímelo ahora mismo. ¿Qué? Cualquiera que la viera, pensaría que es una mujer loca. Una mujer con una sonrisa desquiciada. Como quien lucha por salirse del shock, o quedarse en él a su gusto antes de enfrentar el post-shock. La revelación del momento, del ultimátum. ¿Qué haces con esas manos? Rem no lanzó una pregunta. Estaba implorando. Las lágrimas ya empezaron a bombardear otro sabor. Más roto, más agrio, Subaru. GHK, Rem. Si te niegas a hablar, simplemente continuará hasta que lo desees. Por favor, no prolongues tu sufrimiento. Habla. ¿Qué estás? Subaru. No sabía si era involuntario o intencional, pero la fuerza con la que Rem presionaba su cuello no le dejaba espacio para responderle. El resto de espectadores no estaban mejores. Cecilus tenía los ojos abiertos de par en par. Había oído muchas cosas de esa doncella. Pero nunca supo de esa faceta. ¿El jefe es masoquista? Flop, Medium y Vincent conocieron el suceso por confesión misma de Subaru y Rem, así que no les sorprendió. No del todo. Tanza presionó sus labios, indignada ante ese trato. Quiso darle un golpe a esa chica que tenía asientos más adelante. Yorna, en cambio, estaba algo perturbada. La mirada que Subaru tenía en la pantalla era penitente. Parecían los ojos de alguien que estaba grabando un hecho en específico. Un hecho que asustaba al muchacho hasta en lo más profundo de su médula y que la muchacha le hizo recordar forzosamente. Pudo reconocer esa mirada, incluso murió de modo similar en alguna vida pasada. Tarita y Mizelda estaban impactadas. El líder de los Shudraks, en particular, algo enojada. Rem y Spica no estaban contentos con este suceso. Ellas sabían bien cómo fue y por qué cada una tenía sus sentimientos encontrados, especialmente la primera. Pero la peor reacción vino de los miembros de Lugnica. Tú. Un grito desgarrador resonó con estruendo. La chica espíritu se levantó de su asiento con un rostro bañado en ira. Esa chica señalaba a la amnésica Rem, asustándola por el tono excesivamente alto. ¿Qué? No me digas. No me digas. No me digas que tú. Con la misma intensidad, Emilia se levantó. Temblaba de arriba y abajo. No sabía si por miedo o rabia. Sus dedos estaban brillando, apenas conteniendo un poder digno de llamarse brujería. Sus ojos chocaron con la ahora asustada chica amnésica. Los ojos de un líder asesino, con el dolor de una pérdida en su rostro de luto. Rem supo que no iba a ser agradable revivir esta experiencia. Ella no estuvo contenta cuando reflexionó sobre su actuar más adelante. Pero esta reacción no era demasiado grave. Tú, espero que no hayas. Wilhelm exhaló un mismo grito de ira. Por lo que más quiera por favor, dime que no. Crush se levantó como el resto de mujeres queridas por Natsuki. En ese instante, ella presionó tan fuerte sus puños que el cuero emitió un chillido. Puta. Suelta a mi maestro, escoria. Shaula no se contuvo ante el menor atrevimiento. Las cadenas hicieron su trabajo para que no saltase a asesinar nuevamente. Los boyachianos se quedaron mudos ante estos alegatos. Supuestamente, eran amigos de la chica de pelo marino. Ahora ella, entonces, ¿era tratada mágicamente como criminal? Cuando Rem parecía estar a punto de hacer algo, la situación en la pantalla cambió. Subaru. Rem. ¿Te apetece hablar ya? Si es así, lo haré, de buena fe. En ese momento, mientras Rem fruncía el ceño mientras observaba los signos de la tensa lucha en su rostro, Luis. Rem. Kia. De repente, una pequeña sombra se estrelló contra el cuerpo de Rem desde un costado, o mejor dicho, saltó sobre Rem y se enredó con ella en el césped. Movimiento rápido del ojo. Ram bramó con alarma y enojó cuando la arzobispo se abalanzó sobre su hermana, aunque de modo paradójico agradeció su intervención. No sabía si sentirse disgustada consigo misma al pensar así o tranquilizarse de que Subaru no sufriese un destino nefasto por imprudencia de la Ondi. Rem respiró levemente aliviada. Recordaba la experiencia, pero le angustiaba su propia reacción. Pero más importante, vio cómo el resto de personas se relajaban a su alrededor, manteniendo algunos pocos un juicio receloso. Anastasia y Priscilla eran parte de aquellos con mirada cauta. Escrutaba con ojos a la Oni azul, queriendo escupirle unas verdades. Ahora mismo, no era el momento. No parecía que lo temido iba a resultar tan catastrófico. Ferris tuvo una reacción particular al resto. Sus manos estaban clavadas por sus uñas al asiento.
Para un médico, ese estrangulamiento era fatal. Muy fatal. Rem tenía su cara entre sus manos. Temblaba. Su cuerpo, normalmente de temple fuerte, se hizo débil ante el miedo. Su respiración era agitada y parecía ahogarse en algunas ocasiones. Buscaba estabilizarse a la fuerza, poco convencida de que todo iba a estar bien. Frederica le puso una mano a su hombro, mientras Ram hacía lo mismo. Sus tactos hacían lo que podían, pero difícilmente atravesaban su angustia de fondos intrincables. ¿Qué? ¿Por qué? Rem intentó articular unas preguntas. Estos se cortaron por su nerviosismo latente. Por un alma afligida entre el pasado y el futuro. Por unos ojos que vieron demasiado. No podía pensar con claridad. En estos momentos, no pasó, solo, ¿por qué? 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 Luis. Rem. ¿Qué estás haciendo? Para, por favor. Este no es momento para, con su cabello rubio cubriendo por completo a Rem, la pequeña niña mostró los dientes en su rostro enrojecido mientras aullaba. Subaru se detuvo, incapaz de pensar al presenciar esta escena. Subaru respiró hondo y corrió hacia los dos. Y luego, Subaru. Oye. Aléjate de Rem ahora mismo. Luis. Es tan raro verlo así, el contraste entre meses es fuerte, Zelda comentó con un toque de nostalgia y comprensión en su voz. Sí, realmente cambió. ¿Pero por qué? Rem intentó distraerse con su amiga Zelda. Ambas no estaban del todo cómodo con las insinuaciones y actitudes asustadizas de los presentes. No tenían suficiente información para procesar una respuesta. En su lugar, Rem se centró en la situación de la pantalla. Mirando solo de reojo a una versión hiperventilada de sí misma. Subaru empujó a la pequeña niña que estaba intentando tirar del cabello de Rem, el arzobispo Louis Arnett, y la sujetó con sus manos detrás de su espalda. La ligera gula intentó forzar, pero fue en vano. Lo máximo que podía hacer era patalear. Se retorcía y gemía, pero nada más. Luis. Subaru. Maldita mar, tú. Deja de forzar. Quédate quieta. Rem, ¿estás bien? ¿Te hizo algo? Rem. No, estoy bien. Es más, te lo sigo preguntando una y otra vez, Subaru gritó mientras sujetaba a Louis, a lo que Rem respondió frunciendo el ceño. Con la mirada fija en él, intentó ponerse de pie, Rem. Y cayó de golpe al suelo. Sus rodillas cedieron. ¿Qué le pasa a Rem? Crush notó su debilidad motora con preocupación genuina. Su amiga normalmente era más fuerte. ¿Las piernas? ¿Qué te ocurrió para que no? Emilia estaba preguntándose también más razones. Natsuki Subaru habló en su momento de una, Vincent hizo memoria. Los campamentos de la selección real se dieron cuenta al instante de a qué suceso hacía referencia. Rem. Mis piernas no, Subaru. Espera, ¿no puedes ponerte de pie? Rem. No, eso no es verdad en absoluto, su voz temblaba al intentar refutar su contundente afirmación. Sin embargo, ninguna fuerza de voluntad le permitirá ponerse de pie. Lejos de poder mantener el equilibrio, ni siquiera podía poner fuerza en sus pies. Subaru. ¿Te sientes débil por haber dormido tanto tiempo? Espera, no puede ser. La fuerza con la que me empujaste no la llamarías la de alguien que lleva tanto tiempo en cama. Como médico, Ferris sabía de qué hablaba Subaru. A veces, los huesos se podían atrofiar si no eran ejercitados con frecuencia. Los músculos se desgastan si no se mueven por mucho tiempo. Y a alguien a quien le distribuyeron carga física y quien encima estuvo postrada por un año, ¿acaso no era milagroso que pudiera solo moverlas? Subaru. Espera, ¿podría ser por la retroalimentación que recibió de la pelea de Nee-sama? Había escuchado de Ram en la sala verde cómo había fracasado su batalla a muerte contra Gula. Debido al empeoramiento de Subaru, Ram necesitaba cambiar las cosas para evitar ser acorralada. Así que decidió compartir su carga con Rem como su mejor baza. Como resultado, la mayor parte del dolor de Ram, quien se decía que era el más fuerte del clan Oni, fluyó hacia Rem. Subaru recordó haber tenido esa conversación. Si ese fuera el caso, entonces, Subaru. Es todo culpa mía. Tal como estaban las cosas, Subaru no había podido cumplir con el deber que se había impuesto, lo que provocó que Ram se esforzara más, lo que afectó a Rem.
Todo volvió a ser culpa de Subaru. Estúpido Barusu. Los problemas de Ram son los problemas de Ram. Ram escupió con fastidio. No quería que pensara ser un inútil o un culpable de algo que, de primeras, ella decidió. Subaru no soporta su carga compartida. Solo Ram pudo saberlo y tomar una decisión, porque la inútil hermana mayor no asesinó adecuadamente a una gula. Si solo fuese más rápido, entonces, cuando esto acabe, esta Nee-sama te dará una lección que nunca olvidará. Aprenderá con amor. El amor único y distintivo de Ram. Rem. Dices que es toda tu culpa, me hiciste algo. Subaru. Para nada, era solo una forma de hablar. Sin embargo, Rem. Primero lo primero. ¿Quién eres tú? ¿Y quién soy yo? Subaru. Subaru. Supongo que debe estar en el mismo estado que Crush-san. Supongo que usted es Crush-san. ¿Escuchaste de mí? Ese hombre solía mencionarla de vez en cuando. ¿Qué? Triturar se sonrojó hasta ser una fresa. Luego, sacudió su cabeza y puso la mente fría. ¿Cómo habló de mí? La enfriada Valkyria no pudo evitar tartamudear. Bueno, me habló de ti al principio del viaje. Recuerdo que mencionó tu estado como similar y me hizo preguntas al respecto para confirmarlo del todo. Luego llegó a decir lo fuerte y valiente que eres, hasta que yo le pedí que parase. Claro, los últimos pensamientos se los guardaron para sí. Escucharle hablar de otra mujer con tanto cariño y admiración le hizo hartarse. No sabía por qué. Crush se llevó la mano al pecho y saboreó el momento. Luis. Ua. Sin siquiera darse cuenta de que Luis se había quedado en silencio, como si se hubiera cansado de luchar, se soltó de los brazos del exhausto Subaru y cayó de espaldas, dejando escapar un chillido. Empezó a rodar, mientras se frotaba el trasero. Subaru no se molestó en prestarle atención. En cambio, se acercó lentamente a Rem. Parece tonta, mencionó Felt al respecto. Desde el inicio, se distanciaba de la Luis del arco anterior. ¿Era una fachada? ¿Se había vuelto buena de un momento a otro? Y si no era así, ¿cómo engañó y convenció a Subaru? Algunos pensaban que los boyachianos malinterpretaron a Subaru. Tal vez él guardó silencio. No, es Subaru de quien estamos hablando. Anastasia sospechó tras recordar de quién hablaban. Pero él debe tener un límite, ¿no? Etaro quiso añadir. Hermano, ¿qué le dijo a la bruja de la envidia? Tibei acabó con cualquier otra sugerencia de su hermano. Él solo se calló y acurrucó en su asiento. Subaru sí ha tenido límites. En particular, con aquellos que dañan a sus seres queridos. Cierto, Julius, pero eso solo complica entender cómo pasó esto. Ricardo no comprendía qué sucesos convergeron a que el arzobispo conservase su vida. Y más sorprendente aún, que Subaru pudo perdonarla. ¿Realmente la perdonó, o la mantuvo con vida por otro motivo? Más importante que eso, esa Ren la llamó. Otto continuó, hablando en voz baja para que solo el campamento de Emilia y el de Anastasia oigan. ¿Qué tiene eso de importante? Emilia quiso entender. Ese es el nombre, de una hija, ¿eh? Emilia y Ren parpadearon con sincronización. ¿Qué estás diciendo, Otto-san? Que Natsuki siempre quiso ponerle de nombre a una hija suya. Ambas chicas no supieron bien cómo tomar el asunto. Ay, Subaru tiene gustos raros para los nombres, intentó comentar Emilia. Se frotó la parte trasera de la cabeza mientras intentaba pensar qué podía significar ese uso específico del nombre para su hija. Rem no sabía cómo sentirse al respecto. Mientras Subaru se acercaba a ella, Rem lo vigilaba atentamente, todo el tiempo manteniendo la guardia fuertemente alta. Al ver esa mirada en sus ojos, recordó la primera vez que Rem había vuelto esa hostilidad contra él. Era fácil de olvidar, porque se habían vuelto bastante cercano después de haber animado la una con la otra, pero Rem originalmente era bastante reservada, y era una chica a la que era bastante difícil acercarse a lo suficiente. En ese sentido, fue mucho más fácil con Ram, ya que ella nunca cambió su forma de interactuar con él, tanto antes como después de que se volvieran más cercanos. Ram tendría en cuenta este dato para más adelante. Si así pensaba Subaru, así seguiría siendo ella. Solo debía ganar seguridad con sus tribulaciones interiores. Pero lo más aterrador, en realidad, era que según una teoría incluso existía la posibilidad de que no se llevaran bien. Subaru. De todos modos, dejando de lado el asunto de Nee-sama, oye, ya sabes, Rem. ¿Qué pasa? Para que lo sepas, si planeas hacerme algo, yo, Subaru. Remo. Rem. Subaru. Es Rem. Ese es tu nombre. Una vez más, gritó su nombre. Rem.
Rem se sumió en el silencio, incapaz de ocultar su desconcierto tras haber recibido aquello con suavidad. Sin embargo, movió su lengua roja, apenas visible tras sus labios, y repitió Rem como si lo asegurara. La primera vez que Rem repitió su nombre, tuvo una corazón. ¿Pudo haber sido instinto, o confianza en lo que decía Subaru? Ha pasado tan poco tiempo ya la vez tanto que ya no sabe la respuesta. Subaru. Siendo sincero, yo tampoco sé bien qué pasó. Solo que nos separamos de nuestros amigos y estamos aquí, en este lugar que está quién sabe dónde. Deberías poder entender que es un desastre, ¿verdad? Rem. Bueno, Subaru. No podemos esperar ayuda inmediata. Tendremos que tomar las medidas necesarias para ayudarnos a partir de ahora, de una forma u otra. Por eso, Rem. Por eso que... ¿Qué me vas a decir que haga? A mí, ya mis piernas, que apenas puedo moverlas. Subaru. Supongo que volverás a sospechar cuando diga esto, pero me conformaría con que estuvieras aquí para mí. Respirando, hablándome, observando a mi alrededor. Me conformaría con eso. Rem. ¿Te refieres a mirar a tu alrededor con mis ojos y decirte si no hay moros en la costa? Subaru. No exactamente así, aunque eso también estaría bien. Realmente la esperaba. Crush sintió calidez por ese nivel de apreciación. Estaba feliz por su amiga. Rem no pudo evitar sentirse avergonzada, recuperando lentamente su ánimo. Rem, por el otro lado, tenía unas mejillas ligeramente rojas, mientras murmuraba tonto en voz baja. Ella no creyó en sus preocupaciones al comienzo. Después, sus preocupaciones y tendencias a sacrificarse la hicieron conmocionarse profundamente. Porque a la larga, ayudó que ese extraño la amaba incondicionalmente. ¿Cómo podía aceptar tan directamente su amor, si no lo merecía, en todo caso? Alguien que quiso lo mejor para ti y que trataste horrible tras reencontrarse. Subaru. Por favor, ¿no confiarás en mí? Aunque diera mi vida a cambio, no significa nada si diera mi vida, así que te protegeré a toda costa. Lo juro. Por eso, Rem. ¿Y si acepto tu oferta, qué harás entonces? Subaru. Ah, cierto. Sería inútil actuar sin un plan, así que cuando se trata de uno, voy a tener que reñirle mucho por eso, afirmó Emilia. Le agradaba que tuviese un poco más en cuenta su vida. Solo que en ciertos momentos lo justificaba más en no serviría de nada de todos modos para salvarte, en vez de merezco salvarme. Subaru-kun, su ánimo disminuyó otra vez un poco. Esto es precisamente lo que temía. Subaru Dono, Crush se preocupó también. Tanto por notar la aflicción de su amiga como por las tendencias destructivas de Subaru. Mi Zelda se emocionó por esas palabras. Era guerrera. Las batallas son su punto fuerte. No significa que el amor esté fuera de su espectro emocional. Únicamente, guiaban sus estándares a los hombres valientes, fuertes, y dispuestos al sacrificio, sobre todo guapos, de ser posible. Subaru se sacrificó tantas veces que ella lo había puesto en un pedestal muy alto. Y estas palabras solo confirmaban cuál sería su vara de medir para futuras parejas, si es que no conquistaba antes el corazón de Natsuki Subaru. ¿Quién sabe? Subaru. En primer lugar, la regla inquebrantable cuando uno se pierde en un bosque es dejar que sus aliados sepan su ubicación, usando un GPS, pero... Rem. ¿GPS? Subaru. Lo sé. No existe nada parecido, es solo que Beako tiene la conexión que tiene conmigo, así que podría localizarme con algo similar. De cierto modo, mi existencia misma es como un GPS. Todos, excepto los boyachianos, giraron su cabeza de Beatrice. Alzó su cabeza con dignidad. Abrió la boca y entonces... se refiere a un localizador satelital. Cecilus saltó y captó la referencia de su voz. La boca de Beatrice quedó abierta, congelada, formando una O. ¿Cómo sabes eso? Supongo. El jefe me lo contó. Sobre todo cuando me relación, ¿cómo se llamaba? ¿La historia del pez Lemo? ¿Remo? ¿Memo? En fin, me dijo que terminaría muy rápido todo si solo supiese su padre usar un GPS. La misma Beatriz se perdió en su explicación. Refunfuñó molesta y se sentó otra vez en su asiento. Subaru. Solo nos queda conseguir una fuente de agua, es importante conseguir agua, pase lo que pase. Probablemente sea mejor que elijamos nuestro campamento base y empecemos a ampliar nuestro campo de búsqueda desde allí. La hierba y las frutas comestibles son... tenía razón al aprender lo de Tlin-san. Tengo que agradecerle a mi mentor, durante el proceso de aprendizaje del parkour y el manejo del látigo, CLND se inculcó diversas técnicas y conocimientos.
A veces casi se lamentaba de renunciar a las enseñanzas del versátil mayordomo, pero gracias a su beneficio, Subaru pudo mantener su principio rector a pesar de la situación. De todos modos, Subaru. Hay muchas otras cosas también, pero no es que intente actuar sin un plan. ¿Puedes entenderlo ahora? Rem. Hasta cierto punto. Aunque quisiera resistirme, estoy en esta situación, así que, Subaru. Ese es un comentario que me permite vislumbrar tus honestos pensamientos. ¿Por qué eres tan grosera? Rem no pudo evitar increpar a Rem. Curiosamente, ella no tenía una respuesta clara. Estaba en un lugar desconocido, con alguien desconocido, que olía muy mal, y griega. ¿Realmente eso era suficiente para justificar su actitud y todo lo que después tuvo que vivir ese hombre por ella? Rem presionó los labios. No presionó más. Empezaba a intuir algo. Algo muy oscuro. No quise darle más vueltas por su propio bien. Subaru. Tus piernas. Espero que puedas moverte con ellas pronto. Rem. Aunque me lo dijeras, no lo sé. ¿Qué vas a hacer? Subaru. Te lo dije. Primero, planeo buscar agua. Está el problema con tus piernas, así que te agradecería que no me hicieras daño si pudieras. Diciendo eso, Subaru cerró el último paso entre él y Rem, agachándose y dándole la espalda. Si ella mirara su postura, incluso Rem sabría lo que estaba tratando de hacer. Rem. ¿Planeas llevarme contigo en tu espalda? Subaru. También podrías llevarte como princesa, pero no duraré mucho si lo hago. Si me dejaras llevarte a la espalda, supongo que sería de mucha ayuda, personalmente. Rem. Pese a estar en un torbellino de oscuridad, la idea de ser llevada al estilo princesa ruborizó a la criada. Soltó unas débiles risillas. Él no estaba ahí. Pero se sintió que estaba ahí. Que sabía cómo animarla. Eso calentó su corazón, y agrió sus latentes temores. Se contrajo un poco, subiendo los pies al asiento y agarrándolos con fuerza. Rem, Emilia estaba a su lado. Solo pudo murmurar con preocupación al ver a su amiga reducida a este estado. Suspiré lentamente y, con cautela, lo agarró por la espalda. Los delgados brazos de Rem se deslizaron sobre sus hombros, entrelazándose frente a su pecho. Sintiendo el peso en la espalda, Subaru se tomó su tiempo para levantarse, asegurándose de no sacudir a Rem, quien se aferraba a él. Sentía su peso. Sin embargo, mientras la cargaba a la espalda, pensó que era ligera. Durante ese año, tuvo muchas oportunidades de cargar a Rem mientras dormía, pero cada vez que lo hizo, experimentó de primera mano lo difícil que era cargar a una persona inconsciente. La sensación no estaba allí con Rem, quien se aferraba a él por su propia voluntad. La mencionada escuchó sus pensamientos y se sintió rara. ¿Estaba complacida? ¿Irritada? ¿Aliviada? ¿Conmocionada? La perspectiva de ver sus pensamientos más íntimos acariciaban su pecho. Cuando ahí dudaba de él tenía presente la magnitud de su cariño. No lo entiendo. No lo entendió antes en Boyachia. ¿Ahora? Tampoco. ¿Qué hizo para ser tan amada? ¿Qué hizo para ser tan deseado? Rem. ¿Pasa algo? Subaru. No, es solo que fue muy conmovedor, curiosamente. Entonces, se trata de la búsqueda de agua, pero, Rem. Antes de eso, ¿qué haremos con esa chica? Subaru. Ah. Esa es la cuestión. Anastasia echó un vistazo rápido a Luis antes de volver su vista a la pantalla. Esposo Kun llegó a ser tan desconfiado, se burló Flop. Pero si era tan desconfiado, ¿qué cambió? Me dijo que la conservó por la Oni azul, pero después la adoptó. ¿Qué fue exactamente lo que? Vincent suponía que lo averiguaría. Incluso Subaru sabía que el estado actual de Louis no era natural. ¿Qué pasaba con el comportamiento del actual Louis? Louis. Habiendo estado lamiendo la cara de Subaru en el momento en que se despertó, gruñendo como un niño pequeño que no sabía hablar, y haciendo un berrinche como un bebé como resultado. No había duda de que algo inconmensurable había ocurrido dentro de su mente. Sin embargo, Subaru. ¿Eso se convertirá en una razón para que se sienta lástima por ella? Spica bajó la mirada ante el recordatorio de su anterior yo. Ese anterior yo que lastimó a su padre. Ese anterior yo que le hizo ser odiada por su ser más amado. Cambió, Spica. Él te ama. Estaría triste sin ti. Rem entendió el corazón de la niña y aplacó sus tormentos. No le agradaba recordar este estadio en la vida de ese hombre. No obstante, al contrastar tiempos, realmente había cambiado. ¿Cambió por ella, o él cambió por sí mismo? Se preguntaba. Rem.
¿No te ayudarás? Subaru. Es complicado. Estuve en su misma situación, pero no es realmente mi aliada. De hecho, está en el lado opuesto de una aliada. No me dolerá el corazón, aunque la deje aquí. Rem. Detrás de él, escuchó la respiración de Rem atascarse en su garganta, pero fue una reacción que no se pudo evitar. Para Rem, quien desconocía las circunstancias de Subaru, Louise probablemente solo se le apareció como una joven indefensa, tal como era. Incluso si su verdadera identidad era la de uno de los profanadores que jugaba con un gran número de vidas. Era lo mejor. No hubiera dudado que Natsuki hiciese eso si no fuera por esto. Anastasia hizo hincapié en su presente, ganándose un asentimiento simultáneo de todos los miembros del Reino del Dragón. Rem no negó nada. Ya no excusaba los pecados de Spica. De todos modos, conocía de sobra lo bien que acabó esta historia para la niña. Se limitó a fruncir el ceño. Alzó la vista y se concentró para lo más importante. Porque si bien considerada esta etapa ya superada, había algo más que nunca pudo disculpar adecuadamente. No porque él niegue sus palabras. Era más por ella no poder perdonarse. Subaru. La dejaremos allí, no podemos llevar un elemento peligroso con nosotros, mucho menos una carga. Recoger a Louise de las sombras que avanzaban fue un error de cálculo que cometió en la torre. Quizás, si Subaru la hubiera abandonado en ese momento, esto no habría sucedido entre él y Rem. Ciertamente fue lo que la gente llamaría causar 100 problemas y no producir ni un solo beneficio. Rem. ¿Es así? Subaru. Sí, es cierto. Tampoco puedo decir que me lo haya pasado bien al despertar, pero, la máxima prioridad de Subaru era Rem, y luego él mismo. Nunca lo confundiría. Con esa intención, Subaru ignoró a Louise, que estaba acostado en el pasto, y se dirigió hacia el bosque del lado opuesto a Rem. Como pensaba, incluso si estuviera vacía, tenía razón en creer en mí misma. El tono cortante y el frío congelaron el teatro. Para los boyachianos, fue una sorpresa ver un tono más firme y cortante de lo que ya era común en esa doncella. Para el resto, la voz grababa a otros tiempos. A un tono mortífero y que encarnaba los sucesos más atroces de esta mujer. Rem fue la primera en darse cuenta en que pudo pensar en hacer su yo amnésica. Y saberlo, la puso en un estado mucho, pero mucho, peor. ¿Cómo es que conoció una mentalidad tan psicótica al pie de la letra? No. No, no, otra vez no. Se levantó sin importarles las manos encima de suya. Porque ante la confirmación, solo quedaba la entrega al arrepentimiento y la desesperación. Con esa voz murmurada cerca de su oído, Subaru exhaló un Sin embargo, impidiéndole reaccionar, un par de brazos delgados se enroscaron alrededor de su cuello. Rem, que era cargada en la espalda de Subaru, lo estaba estrangulando por detrás. Rem. Emilia se horrorizó y gritó con alarma. La ira que antes había manifestado se quedó dormida. Pensó que el susto anterior era falso, que no volvería a pasar. En consecuencia, intentó tranquilizarse, apaciguando su furia, y ahora solo le quedaba la angustia para procesar la situación. No. Rem, no lo hiciste. Garfield le exigió a la Rem amnésica una respuesta. Con sus ojos exudando un brillo carmesí con tono entristecido. Giró su rostro con fuerza para encontrarse con una chica que no sabía qué producía tanto extremismo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo no, ha vuelto a hacerlo otra vez. Otra puta vez. No me jodas. No me jodas tú. Felt se puso rabiosa, con deseos de saltar sobre ella. Oigan, no se pasen con. Mi Zelda intentó intervenir. Se puso alerta. Las caras de estas personas la hicieron preparar. Maldita criada, tú siempre estás lastimando a mi contratista. ¿Cómo puedes? Beatrice quería conjurar a ninjas. No funciona en lo absoluto. Se conformó con apretar sus puños y lanzar insultos. Cualquiera que viera a estas personas, dirían que pasaban por un caso de histeria colectiva. Subaru. ¿Qué va, Rem? Dijiste cosas que me parecían agradables antes de invitarme a ir contigo y luego abandonaste a la chica. ¿Cómo iba a creerle a alguien así, diciéndome que confiara en él? Deja de jugar conmigo. La fuerza de los brazos que rodeaban su cuello era ciertamente la fuerza de un Oni, a diferencia de sus piernas básicamente discapacitadas. Incapaz de soltar sus brazos, Subaru quedó completamente sin respiración. Doblándose hacia atrás, sin intención de hacerlo, cayó de espaldas en la pradera. Maldita puta, suéltalo. Shaula se quería levantar para bombardear a las dos doncellas de pelo azul.
Las cadenas hicieron su trabajo, haciendo que solo tenga el consuelo de abrazar a su maestro. Rem empezó a llorar con desconsuelo. Su boca estaba abierta, sacando gemidos lastimeros. Se asfixiaba. Se cortaba su respiración. Porque ante ella, estaba él otra vez. Cadenas, fuerza Oni, cabello azul, manos asesinas, voz demoníaca, ojos filosos, odio incandescente, desconfianza. ¿Esto es lo que Subaru-kun piensa también de mí, no? Seguro que sí. Seguro que una parte de él debe, ahora mismo, la Oni quería que sus miedos fueran sinceros. Quería que él la odiase con fuerza en alguna parte de su alma. Ella se merecía eso y más. Subaru pudo cumplir uno de sus sueños. Debió ser una reunión apacible, feliz, mínimamente agradable. En vez de eso, obtuvo otra muerte. Porque ella iba a matarlo, una vez más. Una vez más. Sí, ella iba a matarlo, porque solo eso es capaz Rem. Solo es capaz de ser una carga. Solo es capaz de hacerlo sufrir. Rem es Rem, porque es un monstruo. Sin embargo, a pesar de estar aplastada bajo él, Rem se negó a soltarse. Como estaba detrás de él, no pudo mover los brazos para liberarse. ¿Por qué? Las dudas y preguntas llenaban su cabeza. No debería preguntar por qué. Porque Rem ya había dado la respuesta. Frente a ella, que no sabía nada, Subaru se había apresurado a dejar escapar de su pánico. Monstruo, 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 mons. No es tú. La voz de Rem se quebró ligeramente. Agarrando aire con todas sus fuerzas. No funcionó. Cada bocanada se iba al segundo. Su cuello se estremecía con fuerza. Hiperventilaba. Emilia no sabía qué decir. Se quedó congelado. Atrapada en un cúmulo de suma decepción y desesperanza. Miró a la Oni sin saber bien qué hacer, o qué hacerle. Rama actuó rápido y la agarró de los brazos. El Oni azul presionó sus palmas con fuerzas hasta hacerlas sangrar. Si tardaba más, sus brazos serían los siguientes en ser rasgados. ¿Qué demonios? Contempla, hermano. Un desastre de monstruo. Priscilla no se contuvo y gruñó sus pensamientos. Vincent esperaba muchas cosas. Pero incluso él no pudo predecir que, ¿un trauma? ¿Está evocando un trauma? ¿Pero qué relación tiene con Natsuki? ¿Algo que él le hizo, o algo que ella le? Cuando en la pantalla Subaru parecía querer gritar, Rem quiso seguirle. La diferencia fueron sus cuerdas vocales liberadas, abriendo desde su alma un desgarrador dolor. Era como una niña rabiosa atada a una silla. A eso fue reducido Rem. ¿Tenía rabia? Sí, rabia con ella misma. Rabia por el destino. Rabia contra todo lo que es Rem. Rem. Dejar que ese hedor tan perverso flote a tu alrededor y decir que no estás planeando nada es una mentira descarada en sí misma. Subaru. Un hedor repugnante. Subaru recordó sus recuerdos al oír eso. Durante el tiempo que recién había conocido a Rem, la mayor razón por la que ella dudaba de él y lo consideraba peligroso, no era de ninguna manera la mala impresión que le dio durante su primer encuentro, ni la forma de los ojos con los que nació. El miasma de la bruja. Habiendo perdido sus recuerdos, incluso si Rem no tenía nada más que ella misma, todavía era capaz de percibirlo. Ese fue el factor más importante que hizo que Rem sospechara. Eso no es suficiente. Anastasia no pudo evitar gritar al escuchar la narración. Se giró de tal modo que encaró desde su perspectiva a las dos Onis azules. Su rabia alcanzó puntos altos, hirviendo de cabeza a pies con disgusto hacia esa persona. Puedes sospechar. Claro que sí. Pero esto es pura precipitación, nada menos. No pregunta nada sobre la niña ni sabía quién era. Decidió, aún así, evocar toda su ira y frustración a un muchacho solo por el olor. Ni siquiera porque demostrase ser un peligro. Y me da igual el olor. No tenías manera de vincularlo con ellos. No había manera. Solo has visto lo que has querido ver y por esto tú. Rem es una persona cerrada de mente. Una vez se enfoca en una idea, por más que no tenga sustento, la seguirá pase lo que pase. Un espíritu así sería adecuado en muchas circunstancias, normalmente. Pero incluso eso fue contaminado por ella. Algo tan devoto, tan instintivo, solo le servía para sacar resultados devastadores. ¿Qué le decía que la niña era inocente? ¿Qué le decía con tanta seguridad que él era un peligro? Tal vez quiso creer que ella era inocente al ser más fácil confiar en una aparente niña débil. Tal vez solo quiso usar a la niña de excusa para librarse de una posible molestia, porque era más fácil deshacerse de ese muchacho antes que intentar confiar en él.
Esta mujer estaba plagada de prepotencia y obstinación. Si algo le convenía, lo haría. Parecía que no pensaba antes de actuar. Eso era lo peor desde su punto de vista, porque nunca traía ninguna virtud. Todo el campamento de Emilia era un desastre, salvo algunos integrantes contados con una sola mano. El resto solo eran bombas de relojería. Dales un empujón o una sospecha solo para ganarte una muerte o tortura. Lo había visto tantas veces que era pura ciencia. Anastasia-sama, usted. Arg. Ya lo sé, Julius. Solo. Maldita sea. Se sentó en asiento, mientras regresaba su vista a la pantalla. Tanto potencial, tanto cariño, tanta devoción, dirigidos a las personas incorrectas. Anastasia se sintió asqueada. Phelps no estaba mejor, quería sacar una daga y clavársela a la amnésica, y de paso, a la original. Tantos arcos para ver si al menos mejoraba algo, solo para demostrar cómo haría al menor indicio de no recordar quién es Subaru. La naturaleza de Rem era hacerle daño. ¿Cómo te sientes, demonio? La voz de Priscilla erizó la piel de la Oni amnésica al elevarse con diversión y desprecio. Ella abrió la boca por la impresión, sin querer refutar. De todas las interacciones que mantuvieron con esa dama, nunca recordé que use términos despectivos. Por eso, ante una maestra, una amiga, se quedó muda. Iba a replicar. Iba a exigir respuestas. Sin embargo, ella estaba arrinconándose por miradas juiciosas y cargadas de veneno. Entre ellas, las de la mujer de fuego. Ante la diatriba de todos, no supo qué responder. No sé qué sentir. No supo dónde escapar. Ellos parecían presenciar el más grande de los pecados. Y la señalaban a ella como culpable. Sin comprender del todo las profundidades del acto en pantalla. Tu naturaleza está al descubierto. Dañando a tus seres queridos ya sea con recuerdos o no. Peor aún sin ellos, en realidad. Porque esto es tu ser auténtico. Sin traumas, sin experiencias malignas, solo tú. Rem no supo de qué estaba hablando Priscilla exactamente. Rem sí, por eso lloró más fuerte. Oigan, bajen sus humos, malditos bastardos. Mi celda se puso de pie junto a Tarita. No comprendía bien lo sucedido, pero esto era muy grave. Flock no tardó en ponerse de pie con Medium. Ustedes son sus amigos, no pueden decirle eso. Esposa San actuó mal, pero no deberían. Rem solo se defendía. Ella solo. Ellos no conocían más allá de su verdad. Ellos saben que Subaru no murió. No comprenderán que ver estos recuerdos implica ver a un Subaru pasando por la muerte. Por eso mismo, cállense ustedes, esta mujer acaba de volver a hacerle algo horrendo a mi contratista, va a matarlo otra vez. Otra vez. Y todo por... ¿De qué demonios hablan? Muerte. Subaru sigue vivo. Él nunca, no hablen así de mi hermana. Ella solo intenta defenderse y. No, 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 no me defiendas, Mee-sama. Las voces de Beatrice, Mizelda, Ram y Rem se entremezclaron. Pero la mayoría no escuchaba a los demás. Rem está siendo mala, pero no es mala. Subaru la quiere mucho por eso. Medium intentó rescatar a la Oni de tantos ataques verbales. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué? Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Una Rem estaba asustada por todas las acusaciones y afrentas a su persona, aparentemente injustificada. Una Rem conoció todos sus pecados, y solo podía ver su propia existencia como lo peor de lo peor. Comprendiendo que todas las palabras que se soltaban en el teatro, eran las que merecía. Subaru. Agitándose y girando su cuerpo, Subaru intentó poner una excusa para sus acciones, pero fue imposible. Así, la conciencia de Subaru cayó en el profundo abismo de la oscuridad, lenta y gradualmente. Lo último que quería era que Rem lo matara así. Lo grité con desesperación. ¿Milímetros matar? Rem no pudo evitar conmocionarse al escuchar ese pensamiento por parte de él. Todo lo que le dijeron en ese momento. Todo lo que el teatro quería recriminarle, pasó a sentirse insignificante. Todo eso no dolía de verdad, no por completo. Pero que él pensó que iba a matarlo, fracturó algo en su pecho que la hizo sentirse vacía al instante. Por primera vez, escuché algo de él que nunca espero. O tal vez sí lo espero. Lo quería, tal vez. Pero una vez lo obtuvo, dolió más que todo lo que hubiera vivido hasta entonces. Rem no pudo procesar bien esas palabras. No pudo. Porque francamente, nunca creyó que... Su voz era silenciosa, incapaz de ser escuchada. Entonces, oscuridad. El teatro entero calló.
Todos los gritos cesaron, extinguiendo el incendio de la furia. Fueron reemplazados por el gélido silencio. Sin eco, sin respuesta. Nada, solo nada. Los boyachianos estaban genuinamente confundidos, tratando de procesar qué estaban recriminando con tanto ímpetu a la chica de pelo azul. Los miembros del Única, en cambio, parecían incrédulos. Sus gargantas se secaron, ya sea por gritar, ya sea por la sorpresa. Solo quedó un mal gusto en sus bocas, y un peso mortal en sus estómagos. Para Rem, fue lo peor. Ella ya no sonreía ni lloraba. Sus pupilas quedaron fijas en el firmamento. Uno que no tenía estrellas. Que no tenía esperanzas. Al fin y al cabo, maté a mi estrella, siempre Rem mataba su futuro. Siempre destruiría a su futura luz. Ella era el problema. Ella, que tanto merecía dejar de existir, el mate, recordaba otra vez porque no merecía estar viva. Mientras tanto, Rem estaba un poco más parecido a su versión original que antes. Sus razones eran distintas, por supuesto. Porque de tantas cosas que dio por sentado, esta fue la primera que nunca quiso ver concretada. No en realidad. Sus ojos estaban congelados en la pantalla negra. No se explicaba lo que acababa de ver ni escuchar. Porque nunca lo vio posible, hasta que pasó. No, ya había pasado. Ella nunca lo supo. Pero contribuyó a que ese hombre pensara que ella, no puede ser, en esos momentos, tú pensaste que yo, la conclusión cayó con fuerza sobre su conciencia. Sin duda, hizo algo más que malo. Subaru sobrevivió, podía estar seguro. Pero en esos instantes, él pensó que no sería así, y que ella lo iba a. Spica se aferró a su brazo. Agitó su cuerpo desde su antebrazo. Ella no respondió. Solo podía sentir una cosa sobre sí misma en este momento. Despreciable, su propia voz en la habitación la despertó de su trance. Con automatismo, apuntó sus ojos a su propio rostro. Rem se puso de pie. Ram y Frederica la agarraban entre ambas de un lado a otro. No iban a dejar que se moviese. Pero su voz iba a escucharse. ¿Lo mataste, eh? Lo mataste. Lo mataste, lo mataste, lo mataste, monstruo. Como pasó anteriormente, Rem miraba a Rem. Una con determinación enardecida. La otra, asustada por todo y todos. ¿De qué estás hablando? ¿De qué hablan todos? No tiene ningún. Solo cállate, maldita sea, cállate. Lo hiciste. Lo hiciste. Nos volviste otra vez monstruos. Provocaste que él. En la mente de la Oni del pasado, el crujido de carne y huesos retumbó. Supuraba sus oídos. Ensordecían sus labios. Secaban sus ojos. Todo sentido del sí dio vueltas y no supo cómo salvarse en el torbellino de su tormento. Estúpida, estúpida, estúpida. Solo le haces daño, solo sirves para eso. Eres, despreciable. Eres escoria, tú. Rem se desplomó, los brazos de Ram evitaron que ella tocase el suelo. Eso no importaba, su espíritu estaba por debajo de todo lo existente. Con suerte, alejada de la vista de su amado. Mientras ella sollozaba, Rem solo temblaba. No entendía nada, pero, la potencia de las emociones la hizo sentirse terriblemente mal. Muy pero muy mal. Emilia se quedó quieta, manteniendo un rostro conflictivo. Esperaba lo mejor de Rem tras el susto inicial. Y después de eso, no quedó nada. Esto solo demuestra una problemática que rondó por la boca de todos en el teatro durante el arco 2. Rem era peligroso para Natsuki Subaru. Y si bien ella quería creer lo contrario, al punto de perdonarla por eso, esto solo los regresó al punto de partida. Todo era un estropicio monumental. No sé de qué hablo. Rem no tenía fuerzas para hablar, pero Vincent sí. Se puso de pie, buscando elevar su voz sobre los volátiles habitantes de este espacio. Cualquiera que sea su preocupación, la Oni no asesinó a nadie. Mucho menos a Natsuki Subaru. ¿Cómo puede estar seguro? Usted aún no lo sabe, pero él puede, porque recuerdo esto. Vincent intentaba comprender todavía la magnitud del miedo circundante. No había excavado lo suficiente, pero supuso cuál podría ser un buen punto de partida para complacer sus inquietudes. Natsuki Subaru me contó que Rem la estranguló en el prado. Luego, buscó encontrarla en el bosque. Una serie de circunstancias lo llevaron hasta mí, pero lo importante es que él siguió vivo. No tenía ningún sentido el hecho de asegurar que él estaba vivo, de primeras. Sin embargo, parecía ser lo que querían escuchar, matizando la explicación con un punto de inflexión concreto.
Luego indagará sobre las razones, pero esto era lo importante. Por más orgulloso que fuese, tenía una deuda con ese hombre y, por ende, procuraría proteger a la doncella de su corazón. ¿Lo recuerdas? Crush se apresuró a hablar, con cautela. Él ascendió. Esta revelación hizo disminuir los lamentos de la Oni de Lugúnica, alzando la vista hacia arriba. Me acuerdo que el esposo Kun lo comentó una vez. Flop quiso apoyar la argumentación del emperador, pero cuando iba a continuar argumentando, la pantalla se encendió. Subaru. HK, Rem. El abrupto despertar de su conciencia, despertó la parte superior del cuerpo de Subaru como si chocara contra él. En ese instante, tosiendo violentamente debido al dolor punzante en su garganta, mientras escupía la flema atrapada allí, Subaru de alguna manera levantó su cuerpo y miró a su alrededor. Rem se volvió a desplazar, esta vez en su asiento. Colocó sus manos en su cara, y con los labios temblando, exhaló un potente alivio. Sin dejar de temblar. El resto asimilaba la situación con pensamientos variopintos. Subaru. Este lugar, es, sin duda, un lugar al que fui arrojado. Yo, recordando los momentos anteriores, en el instante en que tocó su cuello, el dolor regurgitó recuerdos repulsivos. Su garganta estrangulada por Rem a quien llevaba en brazos, y así, le robaron la vida. No, ese no fue el caso. Subaru. Me duele la garganta, eso significa que Rem no me mató. HK. La aludida presionó sus labios y abrazó a la niña rubia. Sus ojos tintineaban en sus cuencas, impidiendo que salga algo de ellas. Había hecho que Rem dudara de su humanidad debido al olor de la bruja, y ella había desaparecido manteniendo la peor impresión posible de él. La razón por la que esos dos no estaban aquí debía ser porque buscaban huir de Subaru. Al final, Rem se sintió rechazada por la decisión de Subaru de intentar dejar atrás a Louis. Al abandonar a un niño pequeño en un prado desconocido, debe haber parecido un hombre verdaderamente de corazón frío. Subaru. Te digo que es un malentendido, aunque probablemente no confiará en mí incluso si se lo digo. Maldita tonta, 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 tonta. Uau, uaurua. Spica agarró a Rem de sus mejillas. Concentró su mirada en ella, suavizando sus temores con ojos gentiles. Ahora fue su turno de consolarla, de estar ahí por ella. Con sus manitas, con su cuidado, transmitía la misma paz que Rem tanto le profesó. Mientras lamentaba sus consecutivos errores de juicio, Subaru se enderezó sus mejillas y se puso de pie. Al mirar al cielo, por la posición del sol, pudo ver que no había pasado mucho tiempo. No quería llamarlo buena fortuna, pero las piernas de Rem tampoco estaban en condiciones de estar completamente libres. Con sus piernas en esas condiciones, no podrá correr muy lejos. Es la prueba, Subaru. Hay marcas de arrastre en el césped. Ahora puedo correr tras ellas. Está siguiendo el entrenamiento de Clint, comentó Otto, mientras se estabilizaba. Garfield igual se sentó para estabilizarse junto a su hermano. Subaru. Cuando se trata de apuestas desfavorables, las he tomado innumerables veces. Con un grito impropio de un elogio, Subaru persiguió con fiereza las huellas en la hierba. Con la destreza de sus pies, Subaru pudo discernir de inmediato la posición por la que ambos entraron al bosque. Con un follaje y árboles exuberantes, coincidía de alguna manera con la impresión de Subaru de las selvas tropicales. Por un instante recordó haber visto en la televisión información que decía que la selva amazónica era, sin duda, el punto de muerte para los humanos. Subaru. Si Rem ha entrado en un lugar así, entonces es una razón más para no pasarlo por alto. Subaru-kun, cada vez se sentía peor. Superó un susto mortal, pero las circunstancias provocadas por su yo amnésica seguían escalando. Este lugar, Tarita se dio cuenta de un punto importante a la visualización, pero creyó imaginarse cosas. Cuando pensó en Rem, quien había escapado al bosque con las piernas dañadas en desesperación, se arrepintió de haber hecho algo tan tonto y maldijo cada uno de sus juicios. Subaru. Rem. Sal. Por favor. Yo tuve la culpa. Las Rems en el teatro dieron algo inteligible. Abrazaron a sus cercanos para obtener consuelo. Subaru. Rem. ¿Dónde estás? Responde, por favor. No te separes de mi lado. Pensando que no le importaría incluso si su voz se secaba, entre los árboles obstructivos de la densa jungla, levantó la voz. Y sus extremidades, al atravesar el bosque, se sentían pesadas y con un cansancio tremendo. Ahora que lo pensaba, el cuerpo de Subaru había superado las feroces escaramuzas que ocurrieron en la atalaya de las Pléyades y solo había dormido unas pocas horas. Esto no era lo que Tarita recordaba. Estuvo ahí ese mismo día.
Intentó cazarlos con su arco y flecha. Pero eso lo hizo en el otro extremo del bosque. Ahí, donde Subaru pasaba, nunca llegó a encontrarse con nadie. Tampoco lo escuchará por ningún lado. ¡Qué extraño! Subaru. Rem. Por favor, responde. Te lo ruego, lo siento. Con las manos en la boca, Subaru continuó en voz alta. Un llamado desde lo más profundo de su corazón, pero la ausencia de cualquier respuesta de ella hizo que su corazón estuviera a un paso de desmoronarse. Con las cosas como estaban, persiguiendo la forma desaparecida de Rem, desesperadamente lanzó sus ojos alrededor de los densos árboles del bosque. Subaru. Muy extraño, Reynard y Cecilus fueron de los primeros en darse cuenta de que algo había ahí, entre la espesura de las hierbas y plantas. Una silueta muy bien camuflada, sosteniendo un gran objeto. ¿Subaru? Reynard apretó sus manos al darse cuenta de la situación. Cuando nuevamente abrió ampliamente la boca buscando llamar el nombre de Rem, algo entró en las proximidades de su campo de visión. Ese fue un ligero cambio que se asomaba entre los huecos de los densos árboles, más allá de las hojas caídas. Verlo movimiento de forma distinta a la hierba meciéndose con el viento, Subaru. Fue el instante en que abrazó la esperanza y se volvió hacia esa dirección. El impacto cargó con tremenda velocidad y atrapó el pecho de Subaru desde el frente. Subaru. HK. Los ojos de todos se abrieron con fuerza. Rem apenas sabía de magia curativa, y aún así conoció la mortalidad de esa flecha. Tanza nunca creyó ver una imagen así de su amo, en la cual tenía un arma mortal incrustada en sus entrañas. Su rostro impasible se transformó en horror. Flop y Medium se quedaron callados al ver esa flecha contratando a un gran amigo. Spica quedó en completo shock, con sus pupilas contrayéndose. Yorna no pudo dar crédito a ese suceso, pues tenía suficientes años para saber que esa flecha debía condenado al joven. Mientras Vincent, incapaz de gritar, sus piernas perdieron el equilibrio debido al impacto y el cuerpo de Subaru voló hacia atrás. Subaru. Ga. Reina. Sus pensamientos se vieron sumidos en el caos por el impacto de los huecos que había visto entre los árboles que tenía justo enfrente, y miró a su alrededor. Sin embargo, al pensar en el impacto recibido, comprendió de inmediato que se trataba de un ataque. Así, antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, Subaru intentó alejarse de un salto. Sin embargo, no logró saltar. ¿Por qué, Subaru? ¿Ah? ¿Qué? Vincent se percató de un hecho. Un hecho importante que no pensó en detalle hace meses. Porque la gruesa flecha que atravesó el pecho de Subaru lo había clavado al gigantesco árbol detrás de él. ¿Cómo Natsuki Subaru supo de la cazadora en el bosque? Lo atribuía a su visión futura. Pero de ser así, no hubiera sido sorprendido por segunda vez. Su visión futura tenía muchas contradicciones. Él intentó explicarlas con muchas teorías. No era un método perfecto, pero era mejor que nada. Empero, con todos los pequeños datos que había ido uniendo poco a poco, entonces, Subaru. HK. En el momento en que dirigió atención su hacia ello, vomitó sangre desbordándose por su garganta de inmediato. Tras ser apuñalado, grandes cantidades de sangre, provenientes de órganos rotos o de otras fuentes, fluyeron sin cesar. Vomitando sangre en lugar de exhalar, Subaru volvió a sufrir mientras respiraba. No podía ser posible. Era tan tonto. Burdo bronceado. Tan horrible para alguien como Natsuki Subaru. La teoría que formuló con presión se hizo a partir de muchas palabras, tomando axiomas de las conversaciones para tener algunas directrices. El miedo a que muera, la pregunta de cuántas veces había muerto, su visión futura, la creencia de que él podía morir por, ¿qué demonios significaba esto? Mientras sufría, agarró la flecha que tenía en el pecho y trató de sacarla. No podía, ni lo más mínimo. La flecha había atravesado firmemente a Subaru y al árbol, impidiéndole todo movimiento. ¿Qué? Esto no pasó, no pasó, así no fue como. Flop estaba perturbado, pero dejó su perturbación al ver el rostro enloquecido de su amada esposa. La se acercó a él y la rodeó con sus brazos. Ella sollozaba mientras negaba en su cabeza el hecho. Desesperanzado, anormal, un golpe de flecha gruesa y poderosa. Un arco tensado con fuerza, el cuerpo atravesado por él fue cosido e inmovilizado como un insecto, solo para revolcarse de forma antiestética. Miss Zelda supo de inmediato la naturaleza del ataque y la procedencia de esa flecha. Había hecho flechas de su tribu desde que era niña. Ese conocimiento no lo ayudó, porque esto, aparte de no tener sentido, significaría que... Subaru.
GH, a través de los huecos de la sangre rebosante, llamó el nombre de aquella que aún estaba en este bosque. Ambas Rems abrieron los ojos y lloraron en silencio. A veces, se escapaban gemidos de sus bocas, como si quisieran decir aquí estoy. Pero no pudieron. Él no los escucharía. No ahora, no ahora. Lo que el llamado, incapaz de vocalizar palabras, contenía era una evocación de precaución hacia la amenaza que acechaba en el bosque. Alguien que acechaba en el bosque tenía un arco y una flecha en la mano y lo había atacado. Y, de esta manera indecorosa, incapaz de alcanzar a Rem, incapaz de lograr nada, Subaru. Probando la sensación de la desaparición de uno mismo y de quedarse vacío, mientras sentía la helada muerte cerca de él, Subaru forzó sus ojos, hizo temblar su garganta y la llamó por su nombre hasta el final. ¿Qué estamos viendo, Subaru? La llamó por su nombre, hasta el final. ¿Qué estoy viendo, Subaru? Rem murmuró su nombre, esperando respuesta de alguien dormido en la sala. Y, a su vez, de una versión suya que iba a dormir para siempre. Manchado de sangre. Hasta el final del final, él llamó, siguió llamando su nombre. Siguió llamándola por su nombre. Por fin, la PTM. Tardé mucho, lo siento, lo siento. La idea era tenerlo el 15 del mes pasado, pero, surgieron cosas. Trámites universitarios, actividades familiares, un corazón algo adolorido, nunca pongan a prueba a un amor suyo, lo digo por sentir la experiencia como la peor mierda, mal internet y encima me enfermé. Muchas cosas pasan en 3 meses, ¿eh? Como sea, me costó escribir este cat porque también quería ver si escribía con partes de la web novel y la light novel, pero no logré encontrar esta última. Si alguien sabe dónde encontrarla, lo agradecería. Para hacer las narraciones de la reacción, usé 3 estándares. Había resumido por mí mismo los sucesos, otras veces copiaba literalmente lo que aparecía, y en otras alteraba adrede la narración original para agilizar la lectura. Si no, tardaba más, y no me gusta tampoco que sea todo tal cual aparece en la obra original. Tiene que haber algo mío si quiero sentirme a gusto. Como sea, hay detalles que no sentí cómo explorarlos adecuadamente. Hice lo que pude para profundizar algunos aspectos futuros que me interesarán abarcar, para no limitar todo a un reaccionando genérico. Ese es el mayor problema que tuve que enfrentar. Darle algo de interés y trama a los personajes en el teatro. Como sea, los siguientes capítulos deben ser más sencillos, porque hay detalles que no son tan necesarios de relatar, como Subaru evitando cada trampa de Rem. Por lo tanto, puede que me cueste menos. Ya lo veremos. Pronto veré si se me ocurre una manera de diferenciar Rems. De momento, lo dejaré así por ser la manera en la que Re0 hace referencia a las versiones originales de cada personaje, con recuerdos y todo. Habiendo terminado todo esto, apreciaría si se suscriben y ven mi contenido en YouTube, bajo el nombre de El Ravejec Oficial, donde también subo contenido de Re0 y más animes, junto a cómics. A su vez, mi cuenta de Webtoon El Ravetontón donde subo mi manga web original. Tengo incluso una cuenta de dibujos tanto en Instagram como en TikTok llamada El Ravear donde comparto mis dibujos. Hace poco hice hasta uno de Deltarune y pienso sacar algunos dibujos de Re0. Jejeje. En fin, ya veremos cómo sigue la cosa. Ha sido complicado todo lo que he vivido. Incluso debo ver si consigo otra vez trabajo para este verano, nada mejor que caminar bajo el sol. Que les vaya bien a todos, un saludo cordial. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.